respecto a la comprensión lectora. ¿Ok, maestros? Entonces le reitero el saludo a nombre de quien le habla, el profesor Edgar Ortiz Pachas, profesor del curso o del área de comunicación. ¿Ok, maestros? Bien, hoy día nosotros hemos preparado esta sesión basada en los momentos de la lectura. ¿Ok? Para ello voy a compartir algunas imágenes, algunas diapositivas, a fin de ir explicando, ¿no?, en qué consiste cada una de estas partes de las diapositivas que hemos preparado. ¿Ok, maestros? Entonces, también hacerles saber que cualquier pregunta de ustedes, ¿no?, estamos llanos para poder absolverla, ¿no? Todo en aras de que el curso sea de su completo agrado. ¿Ok, maestros? Bien, ahí tenemos entonces, maestros. Ya los maestros están ingresando, ¿no? Poco a poco están ingresando. A ver, vamos a leer algunos saludos mientras que esperamos a algunos maestros que están ingresando a la sala. Bien, maestros, entonces ya no podemos esperar más. Vamos a iniciar con la presentación de la diapositiva. Maestros, vamos a tocar un tema muy importante para nuestra formación académica como docentes respecto a la lectura. ¿Quién de nosotros no necesita la lectura para poder desarrollar, ¿no?, diferentes textos que nosotros como maestros estamos siempre pues allí en la constante lectura, ¿no? Entonces, para ello nosotros vamos a dar algunos tips el día de hoy que nos van a ayudar a cómo comprender una lectura, ¿no? Entonces, ya estamos listos, estamos prestos para ingresar a este fabuloso mundo de la lectura, ¿no? Entonces, todos con entusiasmo, vamos a ponerle las ganas, todo el interés para poder, pues, asimilar algunas experiencias que como docente les voy a compartir. ¿Ok, maestros? ¿Qué son los momentos de lectura? Bien, esta nomenclatura de los momentos de la lectura es añadida por la psicopedagoga Isabel Solé, ¿no? Es una reconocida pedagoga, ¿no?, psicóloga también, el cual el Minedu toma en consideración bastante sus aportes, ¿no?, ya que son de vital importancia. Ella pues tiene una vasta producción de literatura en cuanto a este tema de la comprensión lectora, ¿ya? Y el día de hoy vamos a iniciar haciendo hincapié a lo que ella manifiesta respecto a la lectura. ¿Qué dice Isabel Solé? La lectura, vamos a ver acá, la lectura dice que es un proceso. ¿Por qué es un proceso? Porque se da a través de etapas, a través de momentos, mediante el cual se comprende, esto es lo importante, se comprende el lenguaje escrito, ¿ya? Se comprende el lenguaje escrito. O sea, estamos hablando de la competencia, lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Allí está lo fundamental, allí está el meollo, que nosotros en algunas ocasiones leemos, pero no comprendemos lo que leemos. ¿Y por qué no comprendemos? Porque hay varios factores que impiden, ¿no? Primero, la concentración, que a veces no tenemos para leer, hay que estar concentrados, ¿no? Hay que estar motivados, hay que estar predispuestos para la lectura. Que la lectura no se haga por una obligación, que eso es lo que sucede en muchos casos. El leer obligado, ya no estás predispuesto a la lectura, por lo tanto no vas a asimilar, no vas a comprender el texto. ¿Qué más se necesita para una buena comprensión lectora? Estrategias, ¿no? Cómo hallar el tema, cómo hallar el título, la idea principal, ¿ya? Cómo poder hallar una idea compatible e incompatible que luego formará parte de las preguntas que se plantean, ¿no?, en la etapa que se llama, pues, post-lectura. Y hoy día vamos a hablar de los momentos. Específicamente vamos a tratar los dos primeros momentos, ¿ya? Entonces, le reitero, para todos los maestros del nivel inicial, primaria, secundaria, también maestros auxiliares, ¿no? Entonces, esto nos va a enriquecer bastante en nuestro bagaje cultural, ¿ok? Entonces dice que comprende el lenguaje escrito. De eso se trata, de comprenderlo, ¿no? Esta comprensión interviene tanto el texto, la forma del texto, el contenido del texto y también
como el lector, las expectativas y conocimientos previos que tenga el lector. Esto es muy importante, ¿no? Por eso vamos a ver más adelante que en uno de los momentos, lo principal que el maestro debe hacer es ver su propósito, con qué objetivo, con qué intención, con qué finalidad está leyendo. De allí parte todo. Ese es el punto de partida. Debemos estar predispuestos y saber por qué queremos leer y a qué queremos llegar. ¿Ok? Luego dice aquí, saber leer no es solo poder descodificar un conjunto de grafías y pronunciarlas de manera correcta, que a menudo lo hacemos en la escuela con nuestros estudiantes. Le decimos, a ver, Pedro, Juana, lee parte del texto, lee el párrafo 1, el párrafo 2. Entonces, ¿qué es lo que se hace comúnmente? Comúnmente se repite, se decodifica un conjunto de grafías y cuando uno le pregunta, ha terminado de leer y le preguntamos, ¿qué has entendido, Juan? ¿Qué has entendido? Se queda callado porque ha leído solamente para poder, ¿no? Relatar, descifrar ese conjunto de grafías, pero más no para comprender. Entonces, ese es el problema, es un problema a nivel nacional. Nosotros tenemos siempre varios termómetros en la escuela, que es pues las evaluaciones ECRE, ¿no? Las evaluaciones también, la evaluación final, ¿no? De salida, que es aquella que es propuesta por el mismo Minedu y donde los maestros no tenemos acceso a ese examen, ni tampoco podemos tomar una fotografía, nada por el estilo, ¿no? Entonces, ese es un termómetro que ellos tienen para medir realmente cómo es o en qué nivel o medida está, ¿no? La capacidad lectora de nuestros estudiantes de las 3 regiones de nuestro amado Perú. Entonces, muchos simplemente hacemos esto, decodificamos el conjunto de grafías y la pronunciamos de manera correcta. Pero no solo se trata de eso. Lo que se trata fundamentalmente, dice Isabel Solé, lo dice esta reconocida psicopedagoga, se trata de comprender aquello que se lee. Eso, de eso se trata. Es decir, dice, ser capaz de interpretar lo que aporta el texto y además reconstruir el significado global del mismo. Esto implica identificar, por ejemplo, la idea principal, la intención del autor del texto, o sea, qué quiere comunicarnos el autor, por qué el autor escribe ese texto, cuál es su propósito, ¿no? En la lectura, todo texto se plasma con un propósito, así como nosotros estamos presentes aquí con un propósito. El propósito de ustedes es estar presente en la sala para poder adquirir nuevas estrategias que le va a brindar el curso, ¿no? De este centro de capacitación José Carlos Mariátegui. Ese es su propósito. Viene para enriquecer su bagaje cultural pedagógico, ¿verdad? Entonces, yo también asisto aquí con un propósito, el cual dará a conocer mis experiencias, ¿no? La experiencia que tengo en este campo de comprensión lectora, que son varios años que vengo trabajando en este tema. Entonces, eh, empapado en el asunto, pues he leído muchas bibliografías respecto a este tema, ¿no? Y de allí, pues podemos sacar una síntesis que espero yo sea de mucha utilidad para ustedes, maestros, ¿ok? Y también repito, los maestros que recién se integran, estamos llanos, estamos prestos para resolver las dudas que ustedes así lo tengan, ¿no? ¿Ya? Dice que lo lleve a desarrollar dicho texto, qué estructura está empleando, etcétera. Entonces, si nosotros queremos leer, vamos a recapitular, lo primero que tenemos que hacer es estar predispuesto a la lectura. Leer porque tenemos ese apetito de lectura. Estar predispuesto a leer. Tener en claro por qué quiero leer. Eso es lo básico. Y luego cuando leamos, ¿no? Cuando hagamos ya el rastreo de cada una de las grafías de este texto, ¿no? Saber, un momentito, disculpen un momentito, volvemos a compartir, acá estamos. Bien, saber aquí los momentos que implica, ¿no? La lectura, ¿ya?
saber los momentos que implica la lectura. Por ejemplo, los momentos que tenemos aquí son el antes, el durante y el después de la lectura. Ahí está. Esos son los momentos que nosotros vamos a trabajar específicamente los dos primeros, porque el tiempo de repente no es nuestro mejor aliado. Ustedes saben que el tiempo es corto y vamos a tratar de dar lo mejor que podamos, ¿no? En el tiempo que tengamos. ¿Ya, maestros? Entonces, si nosotros estamos predispuestos para leer, ya vamos con un gran porcentaje de éxito en nuestra lectura y saber para qué queremos leer. Isabel Solé dice que para leer se requiere 3 momentos, 3 periodos, 3 fases: el antes, el durante y el después de la lectura. ¿Está bien, maestros? Entonces, vamos a continuar acá. Vamos a compartir otra diapositiva. Pero vamos a ver si estamos compartiendo. Ahí está. Ahí tenemos entonces los momentos de la lectura. ¿Ya? Ahí tenemos los momentos de la lectura. ¿Cuáles son estos 3 momentos de lectura? Son el antes de la lectura, el durante la lectura y el después de la lectura. La primera parte, el antes de la lectura, consiste en visualizar, en ver el texto, echarle una mirada al texto. En eso consiste. ¿Ya? Visualizar el texto, tenemos frente a nosotros el texto, darle una mirada, ¿no? Tenemos que escanearlo. Aquí dice, esta parte nosotros le denominamos el escaneo, una mirada rápida, una visualización al texto. Ese es el primer momento. El segundo momento es durante la lectura y aquí sí viene la comprensión del texto, comprender el texto. Aquí sí hacemos una lectura, ¿no? Silenciosa, oral, depende de las circunstancias, pero aquí sí nosotros tenemos que ir leyendo. Si fuera un texto continuo, tenemos que ir leyendo pues párrafo a párrafo. Si fuera un texto discontinuo, que podría ser un afiche, una infografía, tenemos que leer porque cada forma de lectura es distinta según la tipología textual. Un texto narrativo se lee diferente al texto, ¿no? Argumentativo, y este diferente al expositivo, ¿ya? Porque cada una de ellas tiene sus características, sus particularidades, ¿no? Y eso bien lo sabe, por ejemplo, los maestros que se han preparado para un examen de nombramiento, ¿no? En los exámenes de nombramiento lo que nos preguntan son los textos argumentativos, narrativos y expositivos, ¿no? Ya los instructivos ya ha quedado de lado, ya no lo preguntan hace varios años, ¿no? Quien le habla, pues, ha tenido también una vasta experiencia en la preparación para lo que es nombramiento docente, ascenso y también lo que es directivo. Entonces, conocemos cuál es la temática, cuál es la estructura, ¿no? Que plantea el Minedo en sus exámenes. Entonces, aquí sí viene pues la etapa de la comprensión. Tenemos que ir leyendo, ¿no? Parte a parte el texto. Hay diferentes estrategias. El día de hoy no tocamos esas estrategias porque no es materia, ¿no? De lo que vamos a disertar el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de los momentos y allí vamos a ubicar también lo que es el tema, el título, la idea principal, ¿ya? Entonces, durante la lectura tenemos comprender el texto. Aquí tenemos que aplicar todas nuestras estrategias, nuestras habilidades de lectura. Por eso a esta parte le llamamos el comprender, el comprender. Entonces, antes de la lectura es el escanear, es el mirar, y durante la lectura es el comprender, y es la lectura propiamente dicha. Y el último proceso, ¿no? El último momento es el después de la lectura. ¿En qué consiste? En tomar distancia del texto. ¿Ya? Vamos a tomar una distancia del texto. ¿Y esto qué se dice? Tomar distancia. ¿Qué quiere decir tomar distancia? Que ya leí, ya comprendí, ahora me voy a apartar del texto para irme ¿a qué? A las preguntas, ¿no? Por lo general a veces son preguntas para marcar o son preguntas también para responder, pero me voy a tomar una distancia del texto para enfocarme en las preguntas,
Y según lo que yo he comprendido, yo puedo resolver estas preguntas que se plantean. O de repente también tengo que volver nuevamente al texto para comprender una parte que por allí no la pude haber entendido bien. Entonces, no hay un lector que diga cuando quiero resolver un ítem, ¿no? De preguntas para marcar, no hay alguien que diga, no, yo no necesito regresar al texto. Sí, siempre se necesita, porque por allí hay algo que pueda generar una duda y es mejor regresar al texto, ¿ya? Entonces, allí tenemos, estimados maestros, los tres momentos de la lectura. A ver, ¿qué nos decía la diapositiva número 1? Nos decía que para poder leer hay que estar predispuesto a la lectura. ¿Está bien? Lo estoy resumiendo para algunos maestros que recién se están incorporando. Repito, la primera diapositiva me decía que para poder leer hay que estar predispuesto a la lectura. Hay que saber por qué quiero leer, cuál es mi objetivo, cuál es mi propósito, qué es lo que busco. Si leo porque quiero comprender, quiero entretenerme, estoy obligado, etcétera, etcétera, ¿no? Lo importante no es, dice Isabel Solé, no es simplemente repetir las grafías. Lo importante es comprender qué es lo que me quiere transmitir el autor, ver cuál es su propósito, con qué finalidad está escribiendo ese texto, ¿ya? Y esta segunda diapositiva me habla ya de los tres momentos de la lectura, el antes, el durante y el después, ¿ya? Repito, el antes simplemente miras, de eso se trata. Tienes el texto frente a ti, tú le das una mirada, lo visualizas, lo escaneas. El segundo momento ya tienes contacto directo con el texto, porque ya vas a leer en voz silenciosa o de repente en voz alta, ¿no? Depende de las circunstancias, ¿ya? Y el tercer momento es cuando ya tú leíste y ahora vas a resolver unas preguntas que se te van a plantear. ¿Ok, maestros? Entonces, hasta allí terminamos con la segunda diapositiva. Vamos ahora, maestros, a buscar otra diapositiva más que tenemos preparado para ustedes, ¿no? A fin de poder trabajarlas el día de hoy. ¿Ok? Ahí está. Ahí la tenemos. Esta es nuestra otra diapositiva que vamos a utilizar como recurso pedagógico para poder explicar lo que tenemos preparado para ustedes. Ahora comenzamos ya a describir en qué consisten los momentos. El primer momento, como les había manifestado, estimados maestros, se denomina antes de la lectura. Este es el momento, antes de la lectura, conocido como la prelectura, así como la prelectura, ¿ok? Y sobre ello dice acá, es el primer momento. Se debe realizar las siguientes actividades y estrategias. En este momento, que es cuando vamos a iniciar la lectura, por eso se llama prelectura, antes de la lectura, ¿no? Se debe plantear ciertas actividades y estrategias que me permite pues estar predispuesto a la lectura. Aquí comienza el éxito de lo que vamos a leer, ¿ya? ¿Cuál es la primera actividad y estrategia a utilizar? Primero, lo primero que tienes que hacer tú, determinar el propósito de la lectura, previo, lógicamente, a la motivación. Todo maestro debe motivar al estudiante a la lectura, ¿no? Debe invitarlo a este fabuloso mundo de explorar nuevos conocimientos, porque la lectura nos une y nos hace conocer mundos inimaginables gracias a la lectura. Entonces, el maestro debe predisponer al alumno, debe motivar al alumno para que sienta pues apetito por la lectura. Y allí que los planes lectores, ¿no? El éxito de un plan lector radica en que el alumno lea lo que le apetece, lea lo que quiere, ¿no? Porque de esa manera, pues, el alumno va a estar predispuesto a una lectura. Antiguamente se hacía, pues, una relación de obras literarias, a veces muy voluminosas, que se le daba al estudiante para que lean y el estudiante lo leía por compromiso si es que lo leía, ¿no? Ahora, pues, ha cambiado la metodología propuesta por Minedu, ¿no? Y ustedes saben todo este trabajo que se hizo
a fin de año del primer concurso de comprensión lectora a nivel nacional, ¿no? Con sus características, ¿no? Que el Minedu le ha impreso, pero se realizó el concurso, ¿ya? Que algunos estén de acuerdo y no, o no con la puesta en práctica, la forma, quizás, ¿no? Quizás, por allí. Bien, determinar el propósito de la lectura. En primer lugar, yo debo determinar cuál va a ser mi objetivo. ¿Por qué yo quiero leer? ¿Qué es lo que estoy buscando al momento de leer un determinado texto? Dice acá, el objetivo de la lectura es el de ampliar el conocimiento sobre un tema concreto. Por ejemplo, a mí me dicen, ¿sabe qué? Usted tiene que hablar acerca de cómo plantear una situación significativa en una EDA, ¿no? En una experiencia de aprendizaje. La tarea de usted, porque vamos a trabajar pues el colegiado, ¿no? Vamos a trabajar en pares y a usted le ha tocado leer, ¿no? Documentarse sobre la literatura de este tema. Usted va a hablar acerca de la situación significativa, cómo plantear la estructura, ¿no? Y cuál es la forma correcta de plasmarla, ¿no? Incluyendo lógicamente el reto, que es el elemento primordial ¿no? De una situación significativa. Entonces, yo voy a tener que buscar literatura, llámese literatura a la información, ¿no? Entonces, voy a tener que agenciarme de esta literatura y yo tengo este propósito. ¿El propósito cuál va a ser? El propósito va a ser informarme, informarme. Ese es mi propósito, porque yo tengo que leer para luego poder explicar a mi par, ¿no? A mi colega en el colegiado, explicarle de qué trata la situación significativa. De repente el colega, ¿no? Le ha tocado hablar acerca, pues, de qué es una unidad de aprendizaje o un proyecto de aprendizaje. Entonces, él también tendrá, pues, que estar predispuesto a la lectura para poder informarse. Entonces, si tú tienes un propósito para la lectura, tú tienes un objetivo, ya tienes un norte, un rumbo, vamos por buen camino. ¿Qué es lo que nosotros nos preguntamos en esta estrategia? ¿Para qué voy a leer? ¿Para qué? ¿Para qué me servirá lo que yo voy a leer? ¿No? Y acá vemos la imagen de un niño, ¿no? De un niño que está listo para leer. Mira, acá está listo para leer, pero primero él piensa, ¿para qué voy a leer? ¿Con qué objetivo? ¿Con qué propósito? ¿Qué es lo que busco con esta lectura? Entonces, como te dije, los propósitos pueden ser diferentes. ¿Ya? Según nuestro objetivo es diferente. Puedo leer para informarme, ¿no? Sobre de repente, ¿qué decirles, ¿no? Las nuevas medidas dispuestas por el Minedu para este año escolar 2024. De repente, para eso tengo que leer, ¿no? Las resoluciones viceministeriales que se han emanado para yo poder estar al tanto, acorde con lo que voy a realizar este año lectivo. Entonces, lo estoy leyendo para informarme. De repente yo quiero distraerme un poco, ¿no? Y quiero algo de entretenimiento. Entonces, el objetivo ya no es adquirir un conocimiento, no, sino el objetivo, el propósito es relajarme, entretenerme, distraerme, ¿no? Salir de lo común, que ya siempre he estado buscando material de información, pero ahora no, ahora quiero leer de repente una revista Condorito, ¿no? O Mafalda, etcétera, etcétera, o una fábula, etcétera. También voy a leer por recomendación, porque de repente, buenas tardes maestros, bueno, están ingresando algunos, muy buenas tardes. Ya. También voy a leer de repente por recomendación, porque me están diciendo, mira, tú sabes que todos los lineamientos educativos para este 2024 lo vas a encontrar en este manual, ¿no? De repente, por ejemplo, nuestros colegas que están, ¿no? En busca de un contrato docente 2024. Entonces ya ha habido ¿no? Una exposición sobre los requisitos para el contrato este año, que pues, cada año pues a veces cambian los requisitos, ¿no? Entonces tenemos que leer los que estamos interesados de repente en un contrato, ¿no? O los que están interesados, mejor dicho, en un contrato, ¿no? Leer para poder pues, ¿no? Armar su legajo
SUFAI, de acuerdo a las nuevas disposiciones del Minedu. Entonces, me están recomendando esta página y yo voy a leer, ¿ya? Ojo, estamos hablando de la comprensión lectora de un texto escrito, porque no solamente se comprende de manera escrita, también se comprende de manera oral. En una exposición, en un video, estás comprendiendo de manera oral. O sea, la comprensión es oral y escrita, pero en este momento estamos hablando de la lectura, de texto escrito, ¿ya? También para rendir un examen, ¿no? También para rendir un examen, también pues para ello yo puedo de alguna manera leer. Entonces, ya está claro aquí, maestro. El primer momento de la lectura se llama antes de la lectura. Estamos haciendo un resumen. A cada diapositiva, estimado maestro, yo tengo por costumbre hacer un resumen para que nos quede ya claro. Entonces, el primer momento de la lectura se denomina antes de la lectura. Y a esto también le llamamos la prelectura, ¿ya? Recuerda acá la imagen. El niño tiene su libro por leer, pero él todavía no lee. ¿Por qué? Porque está pensando. Está pensando y preguntándose, ¿para qué voy a leer? ¿Cuál es mi propósito? ¿Para informarme, para entretenerme, distraerme, para rendir un examen? ¿Por qué? ¿Por qué quiero leer? Entonces, aquí está, determiné mi objetivo. Bien, maestros, siempre vamos a estar. Buenas tardes, estimados maestros y maestras. Estoy leyendo siempre acá el chat por si hay alguna pregunta, ¿ya? Entonces, hasta allí, maestros, vamos explicando nuestras diapositivas. Vamos a continuar. Ojo, esta es la primera estrategia. Recuerda, para comenzar a leer, la primera estrategia es esta. ¿Cuál es? Determinar tu propósito de la lectura. Ya está. Dejamos de compartir. Vamos a ver a otra diapositiva que tenemos acá. Estoy en la siguiente diapositiva y todavía estoy lógicamente en el momento antes de la lectura. Estamos acá todavía, ¿ya? Ya te dije que lo primero que tienes que hacer en el proceso antes de la lectura o el momento antes de la lectura, como quieras llamarle, como le llama Isabel Solé, ¿no? Es cuál es tu propósito, ¿no? Determinar cuál es tu propósito, para qué quieres leer, ¿ya? Podemos hacer los saberes previos. Nosotros sabemos que los saberes previos, ¿no? Es un proceso pedagógico que consiste en, de alguna manera, ¿no? Rescatar lo que el alumno ya sabe, sea un concepto cierto o errado, pero es lo que sabe el alumno. Entonces, nosotros como maestros, después de la motivación, ¿no? Como procesos ya de una experiencia de clase, ¿no? Una actividad de aprendizaje, perdón, de clases, ¿no? Que llamamos sesión de aprendizaje, lo primero que tenemos que hacer es, lógicamente, la motivación. Una vez motivado y predispuesto el estudiante, que lógico que la motivación no es solamente al inicio, ¿no? La motivación dice, ¿no? El Minedu que es constante durante un proceso de toda la clase, pero si estamos siguiendo en una norma, a una estructura, comenzamos motivando. Y luego de motivar, que ya, ¿no? Sabemos, el alumno está predispuesto, buscamos que ellos nos den a conocer qué es lo que saben. A eso se denomina activación o recojo de saberes previos, ¿ya? Que viene mucho en los exámenes también puede de nombramiento y los exámenes de ascenso de escala, ¿no? Entonces, vamos a explorar sus saberes previos. Pero, ¿qué sucede, maestro? Sucede que a veces, esta es la lectura, esta es la lectura. Yo te estoy poniendo, por ejemplo, esta lectura. Yo te estoy colocando una lectura al estudiante y el estudiante no me puede dar a conocer su saber previo porque no conoce, no tiene una información respecto a la lectura, ¿ya? Entonces, si queremos explorar sus saberes previos, la pregunta es, ¿qué sé yo acerca del texto? Eso es lo que el estudiante tiene que preguntarse.
Si vamos a hablar acerca de los saberes previos, qué sé yo, ¿no? Respecto al texto. Y suceden casos de que el estudiante no tiene un saber previo. Entonces, si no tiene un saber previo, ¿qué podemos hacer? Vamos a utilizar estrategias. Dice, se puede utilizar estrategias de lectura rápida, ¿ya? Una estrategia de una lectura rápida. Como por ejemplo, ¿cuál es? Apelar al paratexto, ¿ya? Ahora, de repente alguien me dirá, maestro, ¿y qué es un paratexto? Ah, un paratexto viene a ser un conjunto, o sea, no es uno, es un conjunto de elementos visuales, que rodean al texto y sirven para atraer al lector. ¿Quiénes forman parte de este paratexto? El título, los subtítulos, las imágenes, ¿no? Las imágenes que hay, las notas y los esquemas, ¿ya? Entonces, esto puede formar parte de un paratexto. Lo que está en mayúscula, lo que está en negrita, en cursiva, todo ello forma parte del paratexto. ¿Por qué? Porque el estudiante a una determinada lectura le puede ser familiar qué es lo que él algo sabe, entonces tú puedes explorar sus saberes previos y te va a decir qué es lo que sabe, qué es lo que piensa, qué es lo que siente, ¿no? Respecto a ese determinado tema. Pero se puede el caso que el estudiante no conoce, no tiene ni un saber previo sobre ese tema, algo muy vago incluso. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a recurrir a la estrategia de el paratexto. Vas a apelar al paratexto. Profesor, ¿cómo es apelar al paratexto? Ah, le dices, mire, estimado estudiante, usted le he preguntado qué sé yo o sea, qué sabes tú acerca del texto y tú no me dices nada. Entonces vamos de repente a apoyarte, ¿no? Vamos a brindarte de alguna manera un apoyo, ¿no? Vamos a brindarte un andamiaje en este tema. ¿Qué vamos a hacer? Te voy a hablar del paratexto y tú me vas a ir diciendo cuáles de los elementos del paratexto vas a encontrar en la lectura. Entonces le decimos que es un conjunto de elementos visuales que rodean al texto y ayuda para atrapar al lector, para atrapar, para atraer, para engatusar al lector, ¿no? Para encantar al lector a que pueda, pues, leer dicho texto. Entonces, uno de los recursos es el título. ¿Qué es el título? Envenenamiento por contacto directo con ranas venenosas. Ya está. Ya leí el título. Ahora yo le pregunto, a ver, estudiante María, si el título dice envenenamiento por contacto directo con ranas venenosas, yo te pregunto, ¿qué sabes tú acerca de las ranas venenosas? ¿Has escuchado algo en tu comunidad o alguien que te haya contado algo? Ah, sí, profesor, mire, hay ranas pues que son venenosas y que de alguna manera lanzan el veneno, ¿no? Al humano y de alguna manera pues esto le puede causar la muerte. Ah, ya, eso es lo que tú sabes, ese es tu saber previo, ¿ya? De repente le digo, a ver, Mario, ¿y tú? Según el título, envenenamiento por contacto directo con ranas venenosas, ¿qué quiere decir? Para ti, ¿qué significa ello? Y me dice, ah, maestro, si dice que es un envenenamiento por contacto directo, o sea, la rana tiene que de alguna manera poder tener un contacto con la piel de la otra persona, la puede morder o algo por el estilo, ¿no? Porque es un contacto directo. Y son ranas venenosas, pues, ¿no? Que pueden causar la muerte a muchos seres humanos. Entonces, los humanos estamos en peligro en este determinado lugar. Ah, ya. Y aquí también ves un título, un título. ¿Qué te dice este título? ¿No? ¿Qué te dice? ¿De qué te habla? Ah, profesor, aquí me parece, ¿no? Que me habla del hábitat, ¿no? De estas ranas, ¿dónde se encuentran? Ah, pero si tú observas también le digo, Juan, mira acá tú ves una imagen. Ojo, entonces, ¿quiénes forman parte del paratexto hasta este momento? El título, el subtítulo también, a veces los títulos y subtítulos dicen mucho. Si tú quieres leer algo, tú ves, lo primero que haces es mirar la portada. Y con solo leer el título ya tú tienes una idea, haces una predicción de qué tratará el texto, el interior, todo el contenido. Es un texto de 200, 300 hojas, que tú no necesariamente tienes que leer todo para saber de qué va a tratar. Simplemente puedes apelar al paratexto.
ver el título del texto, ver la portada del libro y allí tú puedes obtener una información. Entonces, si tú no tenías un saber previo, aquí el maestro está de alguna manera brindándote un soporte para que tú puedas dar a conocer tu saber previo. Porque quieras o no, algo debemos saber de una determinada situación o lectura en este caso. Bien, entonces le decimos al estudiante, pero mira, aquí tú ves una foto, mira, ves la foto acá, ves la rana, ¿sí o no? Entonces, ¿qué te da a entender esa foto allí en el texto? Ya con eso tienes un panorama mayor, ¿no? Mira, acá también ves tú un epígrafe, que ese epígrafe viene a ser las inscripciones que se hacen de las imágenes, ¿no? Para poder entenderla mejor. O de repente puede ser un esquema, etcétera, etcétera. Pero vamos a suponer, ¿no? Que ya el estudiante, pues, tiene un conocimiento previo, tiene un saber previo. Entonces, lo que yo tendría que decirle lo primero es esto de acá. ¿Qué sabes tú acerca del texto? Ah, profesor, ¿qué sé acerca de las ranas venenosas? Sí, ¿qué sabes? Ah, profesor, mire, yo sé esto es lo que yo conozco, ¿no? De repente el profesor dice, ah, bueno, sí, es verdad, es cierto lo que tú dices. O de repente le dice, mira, ese concepto, ese saber que tú tenías está aberrado. Eso no es así. Ah, ya, ok, listo. Una vez que tú has visto el texto, ojo, estamos en el paso de escaneo, tú no estás leyendo, solamente estás escaneando, estás mirando nada más. Y yo para mirar el título, el subtítulo, la foto y epígrafe, yo no necesito leer el texto, porque estoy, recuerda, en el antes de la lectura. Ya está. Luego dice, ¿y qué pasaría si yo sí tengo un saber previo? Ah, recurre a las preguntas, ¿qué sé yo acerca del texto? ¿De qué trata el texto? Tomando como referencia esta lectura de acá. ¿De qué trata el texto? Ah, profesor, mire, yo no le puedo brindar un concepto así preciso, pero yo puedo, de alguna manera, pues, dar a conocer una opinión. Me parece que el texto está hablando de ranas que tienen veneno, ¿no? Veneno y que con escupir o morder a un ser humano, pues le va a causar la muerte, porque hay un contacto directo. Entonces, para que el veneno surja efecto, debe haber un contacto directo. Ah, ya, ¿no? Entonces ya más o menos tienes una idea de qué puede tratar el texto. De eso se trata, que tú tengas un concepto allí, ¿ya? Luego dice, ¿qué nos gustaría saber del texto? A ver, ¿qué le gustaría saber de las ranas? Un alumno dice, ah, profesor, yo quisiera saber, a ver, ¿dónde están estas ranas venenosas? Porque acá en mi ciudad no hay. ¿Dónde no? Me gustaría saber dónde sí existen. Ah, entonces vamos ampliando, pues, ¿no? El interés por la lectura, porque quiere saber, le gusta. Otra forma que se hace en el antes de la lectura, recuerda que no estoy leyendo, solamente estoy mirando, ¿no? ¿Qué tipo de texto es? Ah, profesor, puede ser un texto narrativo, pero yo mirando acá que diga envenenamiento por contacto directo, no me parece que fuera narrativo, porque no me está contando nada, la historia del, no, nada. A ver, podría ser un texto argumentativo. Profesor, para que sea argumentativo yo tengo que dar un punto de vista, una tesis, y a esa tesis yo tengo que plantearle argumentos. Entonces, allí sería un texto argumentativo. Profesor, entonces un texto informativo, bueno, ya. ¿Y el informativo qué es? Un tipo de texto expositivo. Entonces, estamos frente a un texto expositivo, dice el alumno, ¿ya? Pero para eso debe deslindar ciertos conceptos. Recuerda que el texto narrativo es aquel que tiene por finalidad contar una historia real o ficticia, ¿no? Y puede ser más o menos corta si es un cuento o larga si es una novela. Pero ese es su propósito. En cambio, el texto argumentativo tiene como finalidad expresar una opinión acerca de un determinado tema. Expresa una opinión, ¿no? Ese es su punto de vista, ¿ya? Ese es un texto argumentativo. Pero este texto argumentativo también está, de alguna manera, acompañado con argumentos que les van a ayudar a que él pueda respaldar esa tesis. Por ejemplo, si un alumno dice, profesor, en la pregunta número 1 la respuesta es la B, ok, esa es tu tesis, esa es tu opinión. Entonces yo le pregunto, le digo, pero dígame usted, alumno, ¿por qué usted cree que la respuesta es tal letra? ¿No? Entonces,
el alumno pues ya tiene que fundamentar. Eso es parte del texto argumentativo. Luego ya pues terminado tiene que concluir también. Entonces, yo diría, a ver, este tipo de texto, ¿qué tipo es? Ah, profesor, este es un texto expositivo. Expositivo. Listo. ¿No? ¿Qué género textual podría ser? Bueno, hay pues noticias, hay artículos de opinión, ¿no? Hay incluso recetas, infografías, afiches, estoy hablando en general, todos los géneros textuales. Hay una carta, que son géneros textuales, ¿no? Que puede ser expositivo o narrativo según lo que contenga, ¿ya? Entonces, de eso estamos hablando. Vamos a saber ya qué nos gustaría saber nosotros del texto. ¿Qué tipo de texto es? ¿Qué género textual es? Acá, ¿qué formato textual es? Bueno, todos sabemos que hay tres tipos, así, tres tipos bien jerarquizados de formatos textuales. ¿Ya? El formato continuo, que es esto de acá, mira, esto cuando se ve así en párrafos, ese es el formato continuo. Pero también hay el formato discontinuo. ¿Qué es el formato discontinuo? ¿Ya? Es cuando no aparece texto en prosa como esto, no aparece texto en prosa como esto, sino que viene la lectura sintetizada en un organizador visual, en una imagen, en una fotografía, ¿no? En algo. Ya viene de alguna manera, pues, listo para que el lector pueda realizar su determinada lectura, pero no se va a leer de la misma manera como leemos un texto narrativo, expositivo, no. Este texto para leer, ¿no? Estas imágenes o esta infografía, lo primero que el, el autor debe tener en cuenta, ¿no? Que se lee con un propósito, ¿ya? Se lee con un propósito. Entonces, el formato textual, decimos, si es una infografía, es un discontinuo, porque el continuo es esto es continuo. Discontinuo es cuando solamente está la infografía, solamente está el afiche. Y el mixto es cuando aparece texto y también un cuadro sinóptico, un afiche, ¿no? Algo. O sea, imagen y texto. Ese es el mixto. Claro que alguien de ahí dirá, profesor, pero yo he visto más, he escuchado de más. Sí, pero estamos hablando de acorde a lo que plantea el Minedu. Y el Minedu solamente pues trabaja con estos tres tipos de formatos. Continuo, que es el que vemos ahí en la imagen. El discontinuo, que es una imagen, un formulario, un afiche, ¿no? Etcétera. Y el discontinuo, que es mezcla de ambos, ¿ya? Entonces, ya el estudiante se ha dado cuenta qué tipo de texto es, qué género es, qué formato es. Ahora, ¿quién es el autor del texto? Ojo, estamos en el proceso de escaneo, todavía no hemos leído el texto, ¿ah? No hemos entrado a leer el texto, solamente estamos viendo en el escaneo, la parte de afuera. Es como cuando tú conoces, ¿no? A una persona, simplemente miras por fuera, solamente escaneas por fuera. Ya todavía más adelante comienzas a conocer el interior de cada persona, ¿verdad? Buenas tardes a unas colegas que recién están ingresando, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos. Ahora, ¿qué más tengo que hacer? Tengo que ver quién es el autor del texto. Últimamente hay muchos textos que ya no figuran con nombre de autor, sino simplemente con, ¿no? La dirección donde encontrar esa lectura, ¿ya? Entonces, si estuviera allí, o si no, por ejemplo, en este caso, acá no hay, pero pues si adaptado, recuperado de www, ahí está el tema, ¿no? Entonces, ese es quién es el autor. Puedo encontrarlo también allí y de repente dice, el autor es tal persona. ¿Qué nos gustaría saber del texto? ¿Qué nos gustaría? ¿Qué es lo que queremos del texto? Profesor, yo en ese texto yo quisiera enterarme, ¿no? ¿Cómo es que hay ranas venenosas y cómo es que produce la muerte de seres humanos? Hay una curiosidad, ¿ya? Ahí está. Entonces, estimados maestros, para poder leer tenemos otra estrategia, que es explorar sus saberes previos, sus saberes previos. Y aquí, de alguna manera, pues, ¿no? Vamos apoyándonos con ciertos paratextos, como le dije. ¿Qué pasa si yo no sé nada de esto?
Entonces me apoyo en el título, me apoyo en el subtítulo, en la imagen, me apoyo en las notas de pie de página y me apoyo, pues, ¿no? En atraer al lector, que ese es mi propósito, ¿ya? A ver, vamos a dejar de compartir esta diapositiva para pasar a otra diapositiva, maestros, ¿ya? Maestros, si hasta aquí hubiera alguna pregunta, ustedes la pueden hacer, estimados maestros. Estoy llano a resolver sus inquietudes. Ya, si alguien quisiera hacer uso de la palabra, simplemente no dude en preguntar. Ya. Seguimos con el proceso de antes de la lectura. Miren, hay varias estrategias. Lo que nosotros tenemos aquí que hacer son las estrategias. Uy, este es el mismo, ¿no? Vamos a buscar el otro diapositiva. A ver, ya, ya, aquí está. A ver, continuamos entonces. Ahora, yo también tengo que ver aquí, reconocer la situación comunicativa. Eso también es importante. ¿A qué se refiere con ello? A ver, aquí, a reconocer cuál es la situación en la que se da, ¿no? Esta lectura. Por ejemplo, dice aquí, una pregunta es, ¿quién escribió el texto? O sea, vas a buscar al autor, ¿quién escribió el texto? Si no lo encuentras, hay una dirección, y si no encuentras nada, ¿no? De alguna manera, pues tú tienes que plantearte, ¿quién habrá escrito este texto? A ver, por ejemplo, en el caso anterior, ¿quién habrá escrito sobre la rana, perdón? ¿Quién habrá escrito? Decimos, bueno, ha sido, me imagino, un zoólogo, una persona encargada, perita, experimentada en ese tema, ¿no? Porque no cualquiera, pues, puede aventurarse a dar un diagnóstico cuando no conocemos el tema, ¿no? Entonces, ¿quién escribió el texto? Luego, ¿para qué el autor escribió eso? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué escribió esto? Luego, ¿a quién está dirigido el texto? ¿A quién lo dirigiste? ¿Ya? ¿Qué tipo de registro lingüístico tiene el texto? Claro. O sea, ¿qué tipo de registro lingüístico? ¿Es un lenguaje formal o informal? No, ¿es formal o informal? Tengo que determinar si es formal o informal. ¿Ya? Luego dice, acá nos vamos a ayudar, mira, recuerda quién escribió el texto, para qué lo escribió, a quién está dirigido y qué tipo de registro utilizo. Vamos a ver otra diapositiva. Ya está. Ahí está, estimados maestros. ¿Qué otra estrategia, no? Ya hicimos que formular, primero determinar cuál es el propósito, luego no extraer los saberes previos que contemos, ¿no? Y ahora vamos a desarrollar la capacidad de predecir. A ver, un ratito. A ver, estamos viendo aquí. Ya, ahí está. Ya estamos desarrollando algunas estrategias. Ahora vamos a otra estrategia. Antes de la lectura igual, la prelectura. ¿Qué dice aquí? Desarrolla la capacidad de predecir. Ojo, aquí vas a desarrollar tu capacidad que tienes para predecir. O sea, estamos hablando de niveles de lectura
Estamos hablando del nivel inferencial, una inferencia. Predicción, ¿no? Es lo mismo que inferencia. Desarrolla la capacidad de predecir y formular hipótesis sobre el contenido del texto. O sea, vas a formular una hipótesis primigenia que luego la vas a tener que comprobar. Ahorita solamente es un decir, ¿no? Un decir, formular hipótesis. ¿A partir de qué? A partir del título, a partir de ilustraciones, a partir de la sinopsis del libro, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahí está. Bien. Entonces, estimados maestros, estamos aquí, como les decía, en el momento antes de la lectura y estamos desarrollando algunas actividades y estrategias que tenemos que hacer para comprender mejor el texto. Listo. A ver, aquí te he colocado un texto, ¿no? Para que de alguna manera tú puedas visualizar. Dice Marian Mir Mirzakhani, primera mujer en la historia en ganar el Nobel de Matemáticas. El subtítulo dice: la medalla Fields premia cada 4 años los descubrimientos en el campo de las matemáticas. Luego, la medalla Fields considerada como el premio Nobel de Matemáticas, premio Nobel de Matemáticas, tiene por primera vez en la historia nombre de mujer. La iraní, esa es su nacionalidad, de Irán, Mariam Mirzakhani, de 37 años de edad. Es la primera mujer que recibe este medalla. Listo, pero aquí ya estoy leyendo, ¿no? ¿Por qué? Porque me picó la curiosidad y quise leer. Pero nosotros todavía estamos en el antes de la lectura, ¿no? Entonces, ya, lo primero que tú haces, dice, te puedes apoyar del título. ¿Qué dice el título? Repito, Mariam Mirkazani, primera mujer en la historia en ganar el Nobel de Matemática. Ya está. Sobre ese título me hago la pregunta. A ver, ¿qué sé yo acerca del texto? O sea, ¿qué sé yo acerca de lo que yo pueda, ¿no? De lo que yo pueda saber de esta mujer iraní. Alguien dirá, bueno, no la conozco, no sé quién es, ¿no? Nunca he escuchado, ¿no? Porque no estoy pues íntimamente relacionado con su labor que desarrolla esta mujer. Ya. Ahora, ¿de qué cree que trate el texto? Vamos a formular hipótesis, vamos a predecir. ¿De qué cree usted que trate? Ah, me va a hablar acerca de la vida de una mujer que fue la que ganó el Premio Nobel de Matemáticas. Entonces, que seguramente es un ejemplo a seguir, es un ejemplo de lucha, de constancia, etcétera, etcétera. Pero de eso va a tratar el texto. Ya. Ahora, ¿qué nos gustaría saber del texto? Ah, me gustaría saber cómo inició Marian, cómo se inició en las matemáticas. Eso me gustaría saber. Ahora, ya vamos a la estructura. ¿Qué tipo de texto es? Ah, esto es un texto, ¿no? A ver, expositivo. Ya está. Y así, ¿no? ¿Qué género, qué formato, quién es el autor, qué nos gustaría saber del texto? Bueno, en este caso el autor es, ¿no? O están dando un link que es donde se ha extraído esta información, ¿verdad? Ahora, ¿quién es el autor? No me lo dice. ¿Qué nos gustaría saber del texto? Ah, eso ya depende. ¿Qué me gustaría saber de lo que voy a leer, ¿no? Y también yo puedo hacer la pregunta, ¿no? ¿Quién escribió el texto? Ah, acá dice que es un link, ¿no? No figura el autor, ¿ya? ¿Para qué el autor escribió esto? Bueno, ¿para qué lo ha escrito? Yo supongo, ¿no? Yo diría que lo ha escrito para informarnos acerca de cómo una mujer, pues, no pudo destacar siendo primer puesto a nivel, pues, ¿no? Mundial, porque ha sido denominada al Nobel de Matemáticas, ¿no? Ya está. ¿A quién está dirigido el texto? A toda la comunidad, a todo el público lector. No tiene solamente, pues, un número encasillado que es para niños de 7 a 8, no, no. Es por lo general, pues, para todos, pero sobre todo personas, ¿no? Profesionales, personas conocedoras de este tema, que le encanten las matemáticas, etcétera, etcétera. ¿A quién está dirigido? Como te dije, a todos los habitantes, ¿no? De repente de la comunidad. Para ellos está dirigido. ¿Qué tipo de lenguaje utiliza? A ver, estamos utilizando nosotros el lenguaje sencillo, el lenguaje claro, o sea, el lenguaje formal, el lenguaje formal. Entonces, eh,
lo que he buscado, estimado maestro, es para que usted se dé cuenta, ¿no? Usted se dé cuenta cómo desarrollar en el aula este momento llamado antes de la lectura. Allí, ¿no? De esa manera nosotros podemos desarrollar. Ahora vamos a ver otro ejemplo, ¿ya? Ya vimos acá que yo pude enriquecerme, ¿no? De este material a partir de la lectura del título. Veo una ilustración también, ahí veo la imagen que debe ser pues esta señorita, la imagen de ella, ¿no? ¿Ya? También a veces puedes encontrar sinopsis, esquema, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ahora sí, vamos a pasar a nuestra siguiente diapositiva. Ya está. Ahí estamos. Nuestra siguiente diapositiva, que también es pues una lectura. Una lectura. Y aquí vamos también a explicar cómo se realiza el momento antes de la lectura. Ya está. Esta es la lectura. ¿Qué es lo primero que va a hacer usted, maestro? Paso número 1, determinar el propósito de la lectura. ¿Para qué voy a leer? ¿Cuál es mi propósito por el cual yo quiero leer? ¿Por qué quiero leer? ¿Cuál es mi propósito? ¿Ya? Luego de allí vamos a ver qué sabe el estudiante de sus saberes previos en relación al tema. Pero para eso tiene que escanear. ¿Y qué va a hacer? Va a mirar el título, ¿no? Va a mirar el título, va a mirar la imagen, ¿no? El autor, que en este caso no figura, porque muchos artículos están así, simplemente con link, ¿no? Excel. Entonces, lees tú y dices, la nomofobia, la nueva enfermedad de muchos adolescentes. Ya, la nomofobia. Tú te preguntas, ¿qué sé yo del texto? Ah, de repente no sabes nada, de repente no has escuchado, de repente es algo nuevo, ¿no? Entonces tú estás interesado en algo, te gustó esto, entonces vas a estar predispuesto a la lectura porque tú quieres saber qué enfermedad, ¿no? Causa ello, ¿no? El estar, pues, adicto al celular, ¿no? Eso se llama nomofobia, nomofobia. Ahora, ¿por qué vemos aquí una imagen? Vemos a un hombre con un teléfono, pero vemos a la vez, pues, que está amarrado a cadenas, ¿no? A cadenas. Entonces, eso de allí ya te está dando un indicio, ya te está diciendo de qué se puede tratar, ¿ya? Eso hay que tenerlo en cuenta. El título dice, te repito, la nomofobia, las nuevas enfermedades de muchos adolescentes, y encuentras una imagen donde está una mano cogiendo allí, pues, ¿no? El celular, el celular, ¿ya? Listo. Ahora, de acuerdo a esto, vamos a leer, ¿ya? Vamos ya al proceso de la lectura, ¿no? ¿Qué nos preguntaban aquí? Mira, si retomamos lo que hemos visto anteriormente, ahí está. ¿Qué es lo que teníamos que saber? ¿De qué trata el texto? Le das acá. Ojo, no sé si se está viendo porque estoy pasando de una diapositiva a otra, ¿ya? A ver, lo primero que decía acá, ¿de qué trata el texto? Aquí está. ¿De qué trata el texto? Ah, el texto trata de que la adicción a los celulares en los adolescentes causa pues una enfermedad llamada nomofobia. Listo, ya sabes de qué trata el texto. Siguiente pregunta, ¿qué sé yo acerca del texto? A ver, de ese texto, ¿qué sé yo? Bueno, lo que sé es que sí, efectivamente, muchos adolescentes pues están muy adictos al celular y que esto me puede causar daños a la visión, ¿no? Etcétera, etcétera. Listo, eso es lo que tú sabes. Luego, ¿qué nos gustaría saber del texto? ¿Qué me gustaría saber? Me gustaría saber más de la nomofobia y me imagino que al leerlo me voy a enterar, ¿no? Así se está viendo. Gracias, colegas, gracias. ¿Ya? Luego, ¿qué dice? ¿Qué tipo de texto es? ¿Qué tipo de texto es? Vamos a ver qué tipo de texto es. Es un texto expositivo, ¿no? Porque da a conocer una información.
una información, ¿ya? Una información. A ver. Y así me sigo preguntando qué género, qué formato. Bueno, el formato es más sencillo. Esto es un formato, ojo, esto es un formato de texto continuo. ¿Por qué? Porque se den párrafos, ¿ya? Y no es mixto por si acaso, porque solamente esta es una imagen, no contiene la información. Para que sea mixto debe tener pues de repente una infografía acompañado de un pequeño texto. No, pero esto es solamente una imagen, así que el formato es continuo, continuo. ¿Cuándo es continuo? Ya habíamos dicho que era continuo cuando se da en párrafos, cuando se den párrafos. Y de cada párrafo tenemos que obtener cuál es el tema y cuál es la idea principal, también luego cuando leemos, etcétera, etcétera. Ya está. Luego, ¿qué más sé por acá? ¿Qué más me pide? A ver, ¿qué nos gustaría saber y quién es el autor? Y dijimos que tampoco hay allí, ¿no? Tampoco hay, ahí está, solamente está lo de acá. ¿Qué me gustaría saber? Ya dije que me saber más de la enfermedad, ¿no? Luego, ¿quién escribió el texto? Bueno, no lo puedo saber quién escribió porque acá solamente está el link, no puedo saberlo. Luego, ¿para qué el autor escribió el texto? ¿Para qué? Ah, me imagino yo pienso antes la lectura, es una ¿no? De que ha escrito para que los adolescentes tomen conciencia el gran daño que le está causando el celular a ellos, ¿no? Todos los trastornos psicológicos y una serie de cosas más que le está causando estar constantemente con el celular. Ya está. Luego dice acá, ¿a quién está dirigido el texto? A todos, público en general, sobre todo adolescentes y a padres de familia porque tienen hijos a veces adolescentes. Para ello está dirigido. ¿Qué tipo de lenguaje usa el autor? A ver, miren, si nosotros vemos aquí, el autor está utilizando un lenguaje, ¿no? Si es un texto positivo, un lenguaje formal, ¿no? No hay jergas, no hay pues palabras que escapen al buen uso de nuestro idioma, no lo hay, ¿no? Entonces, está bien empleadas las mayúsculas, los signos de puntuación, por lo que veo, ¿no? Una mirada rápida, un escaneo. Entonces, yo diría en este caso que es un lenguaje formal. Ya está. Ya entonces he leído y ahora sí, pues, ya yo puedo estar preparado para la lectura, ¿no? Ya puedo estar preparado. Ahí está. Miren, estimados maestros, hasta aquí es la exposición, el compartir mi experiencia respecto al primer momento que se denomina, pues, antes de la lectura. A ver, hay maestros que recién, pues, ingresan por diferentes motivos, no han estado presentes en inicio, y vamos a hacer una recapitulación del primer momento. El primer momento se denominó, pues, antes de la lectura. Previo a ello, nosotros hicimos, ¿no? Una exposición de qué es lo que dice Isabel Solé acerca de la lectura. Ella dice que el ser humano debe estar predispuesto y que el ser humano no solamente se debe limitar a repetir ciertas grafías, ciertas letras, ciertas palabras, sino que tiene pues que de alguna manera comprender lo que lee. De eso se trata, de comprender, ¿ya? Y si nosotros hablamos de los momentos de la lectura, vamos a hablar de tres momentos de la lectura. El primer momento, que es lo que nosotros vimos acá, se llama el antes de la lectura. Ese es el primer momento, el antes de la lectura. Ahí está, vamos a borrarlo. A ver, ya, listo. Este es el primer momento antes de la lectura. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? A ver, repito brevemente nada más. Determinar el propósito, cuál ha sido mi objetivo, para qué voy a leer, para informarme, entretenerme, distraerme, etcétera. Eso es lo primero que tenemos que hacer. ¿Ya? Eso es lo primero. Luego, de allí voy a la siguiente diapositiva. Ya yo sé cuál es mi propósito, cuál es mi objetivo de la lectura, para qué voy a leer. Ahora voy a tener que recuperar los saberes previos de mis estudiantes. ¿Qué es lo que sabe el estudiante? Te dije que si el estudiante muchas veces, luego de leer el título o algo, no sabe, no tiene un saber previo, entonces nosotros vamos a utilizar estrategias. Decirle, mira, si te es difícil reconocer lo que te dice el texto para explorar tu saber previo, entonces
lo que vas a hacer en este caso es apelar al paratexto. Apelar al paratexto. ¿Qué quiere decir apelar al paratexto? ¿Qué quiere decir? ¿Ya? ¿Qué quiere decir al paratexto? Quiere decir que vas a ir al título, al subtítulo, la imagen, nota, esquema, etcétera. ¿Ya? Luego vas a tener preguntas acá, que estas preguntas te ayudan a saber, ¿no? A recuperar saberes previos, ¿ya? Aquí ya se necesita, pues, de conocimiento del alumno, que el alumno sepa cuántos tipos de textos es, porque si tú le preguntas, perdón, cuántos tipos de textos hay, porque si tú le preguntas qué tipo de texto es y el alumno no sabe, lógicamente su saber previo es nulo, pero nosotros debemos tener, ¿no?, el conocimiento que algo deben saber nuestros alumnos, ¿no? Entonces, mira, profesor, es texto expositivo, profesor, es texto argumentativo, es texto narrativo, ¿no? Por ejemplo, profesor, el género textual, el texto es una carta, es un afiche, ¿no? Es un género textual, es un artículo de opinión, es una reseña, etcétera, etcétera. Formato textual, profesor, es mixto, es continuo, discontinuo, ¿ya? Listo. Ese es otro de las diapositivas que nosotros hemos dado a conocer el día de hoy. Luego también vimos acá, ¿no?, que debemos de reconocer la situación comunicativa. O sea, si hablamos de la situación comunicativa, esto se refiere, estimados maestros, a los elementos de la comunicación: emisor, receptor, canal, código, etcétera. ¿Quién escribió el emisor? ¿No? ¿Para qué lo escribió? ¿A quién está dirigido el receptor? ¿No? ¿Qué tipo de registro lingüístico? El código. ¿Cómo lo va a hacer? A través de un canal. O sea, son los elementos que forman parte de la comunicación, ¿ya? Y aquí te mostré cómo hacerlo. Lo que te he explicado en teoría, aquí lo hicimos en práctica, aquí, y también lo hacemos aquí. Listos, maestros. Ahora sí, pasamos al siguiente momento. Este momento se denomina durante la lectura. Maestros, hago una pausa, dejo de compartir, ¿ya? Hago Profesor, una buenas noches. pausa, disculpe un ratito, hago una pausa para poder de repente hacer un Profesor, paréntesis a fin de que ustedes puedan plantear sus interrogantes. A ver, maestros, ahora sí los escucho. Maestra Yanina González, muy buenas noches, dígame. A ver, la maestra Yanina me parecía que quería hacer uso de la palabra. profesor, buenas noches. Buenas noches. Le habla la profesora Carmen Rosa. Carmen Rosa, ¿qué tal? Muy buenas noches, maestra. Profesor, quería, bueno, sí le he escuchado detenidamente su explicación, pero creo que hay un poquito que voy a discrepar, ¿no? En el tema de que en la elección del texto, por ejemplo, vamos a ir con ejemplos propios, ¿no? Por ejemplo, tengo una niña de 15 años que ella elige algunos textos. Bueno, algunos textos yo estoy de acuerdo y en algunos no, como por ejemplo ahorita me dice, mamá, yo quiero leer el texto de Harry Potter. Y yo le digo, ¿cuál es tu propósito? O sea, no quiero porque son temas, o sea, es un texto más allá de que no donde habla de magia, donde habla de cosas. Y ahí un poco que discrepo, ¿no? Porque el niño elige el texto, pero a veces uno tiene que dirigirle, ¿no? O explicarle, ¿no? En esa parte puede explicarnos usted. Eh, en el primero, usted dijo que el niño o las personas van a leer, eligen el texto. Claro que en la escuela nosotros a los alumnos estudiantes le llevamos un texto dirigido para que ellos puedan entender y comprender lo que leen, ¿no? Y el mensaje que está llegando. Ujú. Eh, Sí, le o- escucho, le escucho. otro, tengo varios niñitos en casa que son mis nietos y ellos a veces emocionados cuando llegan acá a la casa dicen, mamita, cuéntanos un cuento. Ya le digo, les voy a contar un cuento. Entonces, yo por lo más rápido le digo, pues, ya les voy a contar el cuento pues de la caperucita, del chanchito. No, mamita, ese cuento ya no queremos, ya mamita. Nosotros queremos esos cuentos que te contaba tu mamá a ti, ¿no? Y yo le digo, pero ¿por qué quieren eso? No, es que queremos saber. Por ejemplo, había un cuento que siempre les ha impactado a ellos, que se llamaba Juan Lanudito. Era pues porque la niña se quedaba dormida
era pastora, se quedaba dormida porque siempre tenía esa mala costumbre de quedarse dormida en los pastos. Y el león se las llevó, y tuvo hijos. O sea, a ellos le nace eso, ¿no? Esa magia del cuento. ¿Podría yo aplicar lo que usted está explicando, el antes de la lectura con ellos? Porque ellos quieren de frente que les cuente el cuento, ¿no? Ellos no quieren que usted aplique, o sea, ordenadamente como se trabaja, ¿no? Sería que yo aplique eso también con ellos acá en casa. Claro. A ver, le respondo, maestra. Primero, para contestarle a la pregunta que usted formula, ¿no? Me dice, maestro, ¿y es necesario que yo deje que los niños elijan el texto, ¿no? Que ellos deseen leer? Usted sabe que todos los años nosotros pues tenemos una maratón de lectura, ¿no? Porque quien le habla también es maestro de escuela, ¿no? Yo también pues de alguna manera estoy en contacto con mis estudiantes, ¿no? Y así como usted, yo también pues puedo vivenciar lo que al alumno le gusta y lo que no le gusta, ¿no? Partimos de lo que le dije en un inicio. En nuestros tiempos, cuando nosotros estudiábamos, ¿no? A nosotros nos decían el maestro, ¿sabes qué? Esta es una relación de obra que tú vas a leer. Y uno lo tenía que leer obligado por una nota. Y muchas veces no despertaba en nosotros ese apetito por la lectura. Esto incluso se sigue haciendo todavía en las escuelas, ¿ah? Se sigue haciendo, ¿no? Incluso hasta yo lo he hecho también, por no decirle que no, ¿no? Cierto momento he dicho a los estudiantes, ¿sabes qué? Vamos a leer esta obra, por decirles, ¿no? Cuando estábamos para hablar del concurso de José María Arguedas, ¿ya? Estudiantes, en esta unidad vamos a leer, pues, Jaguar Fiesta, ¿no? Lo pusimos en práctica. El estudiante vamos a leer porque es una imposición. No Claro, despertó el mismo interés en la lectura, porque ustedes saben que leer Jaguar Fiesta tiene otro estilo, otro lenguaje que a ellos no les interesaba. ¿Sabe qué pasaba? Que a veces en la misma aula habían algunos alumnos que dejaban de leer Jaguar Fiesta por leer sus lecturas de actualidad, ¿no? Eso es lo que a ellos les gusta. Hay una forma, por ejemplo, de comprobar que no siempre el alumno tiene que leer lo que uno le diga porque no va a estar predispuesto a la lectura. Usted lo acaba de decir, ¿no? Y también me ha pasado a mí. Hay sí, momentos sí, que yo le he dicho, chicos, vamos a leer, traigan la literatura que ustedes crean conveniente, pero vamos a leer. Lógicamente una literatura acorde, ¿no? Al grado y una literatura pues también que sea algo de provecho para ellos, ¿no? Revisamos la literatura que han traído y en la maratón pues leíamos diferentes textos, ¿no? Como lo hemos hecho en todas las escuelas, pero cada uno pues al momento de leer lo que le interese estaba más predispuesto, ¿no? Usted mismo lo acaba de decir claro, que su nietecita, sí, usted le dice, no, pero yo te voy a contar esto, no, pero yo no quiero eso, yo quiero otra cosa, ¿se da cuenta? Entonces, cuando nosotros, sí, pienso yo, cuando nosotros obligamos al estudiante a que lea lo que nosotros queremos que ellos lean, el estudiante no va a estar predispuesto y no vamos a obtener el mismo éxito como que parta del estudiante el que quiere leer, ¿no? Y eso es lo que actualmente está pues proponiendo el Minedu, ¿no? El Minedo en su maratón de lectura no dice lleva tal obra, lleva lo que el alumno tenga en casa, lo que la familia lee en casa, lo que quiera leer el estudiante. ¿Por qué? Porque lo que se busca es la predisposición, el hábito de la lectura y que lógicamente pues incremente a leer, incrementa léxico, incrementa conocimiento y todo eso en beneficio de ellos, ¿no? Entonces, como le digo, si usted mismo lo reafirma, que sus nietecitas no querían leer lo que usted quería darles, sino lo que ellos quieren. Eso es lo que está pasando actualmente. Ahora, la siguiente pregunta. Me dice, ¿yo puedo aplicar los momentos de la lectura? Sí, estamos en el antes y sí se puede. Porque lo primero que usted podría decir, mamita, yo quiero leer Harry Potter, ¿ya? Dime, ¿y qué sabes tú de Harry Potter? Estamos haciendo, pues, ¿no? Ya los conocimientos, los saberes previos, ¿no? sí. Eh, dime, ¿qué tipo de texto es Harry Potter? Depende de la edad también, ¿ah? Porque a una niñita no le vamos a preguntar el tipo de texto narrativo, argumentativo, no, no, depende de la edad, ¿no? Depende de la edad, depende del grado, ¿no? Y depende de la edad también las preguntas tienen que ser distintas, pues, ¿no?
Porque a una niña de inicial, yo sé que acá hay maestro inicial, no le vamos a decir cuál es el formato textual, el género textual, pues, ¿no? ¿Cuál Entonces, edad? claro, hay que adecuar las preguntas según la edad, ¿no? Pero sí podemos nosotros eh, rescatar sus saberes previos, sea el nivel que sea, le podemos decir, ¿y qué sabes? Por ejemplo, Valerno, la caperucita roja. ¿Y qué sabes tú de la caperucita? ¿Qué sabes tú del lobo? ¿Dónde habita el lobo? ¿No? Vamos de alguna manera recuperando sus saberes previos. Sí podemos hacerlo, maestra, sí podemos, ¿no? ¿Por qué? Porque de esa Ya, manera buscamos saber nosotros lo que el alumno sabe, ¿no? Ese es lo que llamamos la activación o recojo de saberes previos. Sí se puede, ¿ya? No todas las partes que acabo de mencionar, pero algunas sí se pueden, ¿ya? Según la edad y según el nivel. ¿Ok, ya, maestras? muchísimas A ver, gracias. ¿Alguien más, maestro, que tenga alguna pregunta, alguna duda? Creo que por aquí vi un mensaje en el chat. A ver, Sí, profesor, por favor, permíteme. sí, diga, le escucho mientras que voy leyendo acá, les voy escuchando. Ya, buenas noches, colegas también. Bueno, a lo que la maestra decía, ¿no? Que por qué el texto, estas cosas, ¿no? Que no estaba de acuerdo de repente con un texto que lea, puede ser el otro. Bueno, nosotros como maestros sabemos que todo texto para leer tenemos que tener un propósito, el por qué vamos a leer ese texto, ¿verdad? Así es, así es. Eso es lo primero. Luego de ello, saber que los textos pueden ser unos cuentos de las preferencias de los niños, de repente unos cuentos que yo les puedo dar o alguno que nosotros podamos tener en un acuerdo entre los niños y la maestra, ¿no? Como decíamos en primaria, la hora de los canticuentos, los cuentacuentos, los cuentos por placer también que tenemos. Entonces, allí también hay que ver por dónde cogemos para poder trabajar con los niños este momento de lectura y hacer que esto más que algo tedioso sea un momento de placer con ellos, ¿no? En cuanto a Así vivenciar es. los momentos, el antes de la lectura es el momento muy precioso para iniciar todo texto, porque es allí donde a través de preguntas y repreguntas, donde el docente va a poder predisponer al estudiante en esa inquietud, con esa ansiedad de poder saber de qué trata el texto. Así es. Por eso le decía, maestra, gracias por su participación, también al maestro Albert Sánchez, que me ha escrito acá al chat. El maestro Albert Sánchez me dice que él, pues, cree conveniente que el alumno escoja su tema. Y es cierto, es cierto. Como les digo, a mí me ha pasado, ¿no? Les comentaba hace un momento, yo en algunas ocasiones he dado un determinado nombre para que lean, pues, los estudiantes. Y muchos ni siquiera lo leían. Me pasaba que traían su lectura y en la misma aula dejaban mi libro que le había pedido para leer sus libros de actualidad de ellos, ¿no? De desarrollo personal, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa, está comprobado, ¿no? Por eso es que el Minedu está, pues, ahorita proponiendo de que lean lo que ellos quieren, ¿no? Que el gusto por la lectura, no la imposición, como dice el maestro Albert, ¿no? Y lo que dice usted, maestro, es cierto. Miren, lo que dice la psicopedagoga Isabel Solé, porque no lo digo yo he tomado su literatura, ¿no? Dice ella que estos momentos son importantes y el antes de la lectura, la prelectura es sumamente importante porque lo primero que tiene que hacer el maestro es motivar al estudiante, motivarlo, que él elija su texto, ¿no? Que él elija su texto. Y en este caso, si estamos haciendo una lectura general para todos, ¿no? Aprovechar y establecer los momentos de la lectura, el antes, ¿no? El antes. ¿Por qué quieres leer este texto? ¿No? ¿Cuál es tu propósito al leer este texto? Ah, maestra, es que yo quiero saber cómo son las recetas de la cocina peruana. Ah, ese es tu propósito. ¿Te gusta? Sí, estás predispuesto. Entonces ya vas, ¿no? Garantizando el éxito de la lectura porque está predispuesto a querer leer. Y además, tú a través de este momento de antes de la lectura, tú vas a explorar saberes previos, ¿no? Vas a hacer en sí el uso del paratexto, que es muy importante. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que yo he visto, lo que me ha pasado a mí muchos años anteriores, ¿no? Decíamos, ya chicos, vamos a leer, a ver, tú lee el primer párrafo, tú el segundo, tú el tercero. El alumno no estaba ni predispuesto. Es como que si el alumno fuera un jugador de fútbol
que el técnico le dice ingresa a la cancha sin que haya calentado, ¿no? No estaba predispuesto. Usted mismo ven en los partidos de fútbol que hace el entrenador, va a entrar tal jugador, primero calienta, ¿no? Es lo mismo, ese es el proceso antes de la lectura, para tener el gustito por la lectura. Pero muchos, a veces, me incluyo yo, también lo he hecho, de frente a la lectura. Y el alumno, pues, lejos de que le guste, le aburre, ¿no? Suele suceder, no todos, pero suele suceder. Debemos entender, estimados maestros, que el Perú en general, ¿eh? No estoy hablando solo de acá, de ciertas regiones, no, el Perú en general, en su diagnóstico, ha manifestado que los alumnos no comprenden lo que leen y al alumno no le gusta leer lo que le impongan. Eso está demostrado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos? Despertar el apetito por la lectura, ¿ya? Y para eso, pues, el Minedo está proponiendo una serie, pues, de eventos, ¿no? La maratón de lectura, el concurso de comprensión lectora. Como le digo, con algunos maestros decimos, oye, pero no me parece la forma. Bueno, sí, de repente algunos tengan razón, no está bien la forma, ¿no? Pero se está comenzando a hacer algo más y cada año se está mejorando este hábito de la lectura, ¿no? Bien, maestros, ¿alguien más que quiera hacer uso de la palabra? Sí, ¿O maestra, también quería continuamos? participar. Dígame. Maestra, quería preguntar, justamente como lo que usted mencionaba, ¿no? De que los alumnos en el Perú no quieren leer, no tienen hábito a leer, no quieren, más claro, no les gusta leer. Y con esta pandemia que pasó 2 años, le digo, pues, maestra, de que los alumnos, le digo, yo soy el área de ciencias sociales, cuando yo les entrego una información, ¿no? Sobre la fuente de información, maestro, no les gusta leer, dice, yo quiero que vuelva la clase virtual porque era más fácil. Esto, ¿no? Repercutió de que los alumnos pues desarrollaban copia y pega, y la verdad, los jóvenes, ¿qué estrategia se puede aplicar para promover, ¿no? A la comprensión lectora o a contribuir a la lectura? Porque, maestro, yo trabajé en pasar en la sierra, los niños no les gusta leer, y si leen, habrá uno o dos que leen y tienen buena información, captan muy bien, ¿no? Pero en su mayoría los jóvenes se entretienen, se distraen, no comprenden. ¿Qué estrategia se puede aplicar, maestra, ya que estamos en esta capacitación? ¿Qué estrategias aplicar para promover la lectura en los jóvenes estudiantes, como usted lo mencionó, que no quieren, no les gusta leer? Y si leen, no entienden. Es mi pregunta, profesor. Gracias. Lo que yo le puedo manifestar es lo siguiente. Nadie puede dar algo de lo que no tiene, ¿no? Y ese es un grave problema que está sucediendo en nuestras provincias, en nuestras regiones, en nuestro país. Muchas veces lo he podido palpar, por ejemplo, con el caso de las experiencias de aprendizajes, ¿no? Que ustedes deben saber mejor que nadie que las EDAs lo trabajan en una sola provincia, en diferentes colegios de distintas maneras, porque nadie sabe cómo trabajarlo, porque no ha habido una capacitación exhaustiva a los maestros para, de alguna manera, como se dice, hablar un mismo idioma y tener los mismos conceptos. Le digo, yo he trabajado en 2 colegios, en uno se trabajó de una manera y en el otro se trabajó de otra manera y en el tercero de otra manera, ¿no? Y cada quien hacía las EDAs como creía conveniente. ¿Y saben por qué? Porque muchas veces nosotros, los docentes, no sabemos cómo hacer un trabajo. Es lo mismo que sucede. ¿Por qué tenemos problemas con la comprensión lectora? Primero, porque comenzamos del punto de partida que es que al alumno no se le puede obligar y al alumno se le obliga a que lea lo que nosotros queremos que ellos lean. Entonces, ya ahí no está predispuesto el alumno. Segundo, ¿cómo el alumno va a aprender y va a sentir gusto por la lectura si el alumno no realiza los momentos? Los momentos son importantes porque con el antes lo predisponemos. ¿Qué hacemos los maestros? De frente, vamos a leer. ¿Y por qué hacemos eso? Porque los maestros tampoco conocemos, tampoco estamos capacitados muchas veces para hacerlo. Muchos colegas querrán hacerlo, pero no saben cómo hacerlo, ¿no? Y si quieren leer, a ver, de repente los maestros no conocen, quizás todos no conocen las estrategias, cómo enseñarle a un alumno a reconocer el tema en un párrafo, cómo reconocer la idea principal de un párrafo y la idea principal en un texto, o el tema de un texto, ¿no? ¿Cuál es el propósito de la lectura? Entonces, mientras que nosotros, los docentes, no conozcamos cómo poder enseñar la comprensión lectora,
este problema no se va a solucionar. Un caso, y quizás algunos de los que estén presentes en la sala les ha pasado. Los alumnos tienen el concepto, porque el maestro así se lo enseñó, ¿no?, de que todas las palabras que terminan en N llevan tilde. Me ha pasado muchas veces. Yo he dicho, ¿y por qué le colocas tilde? Porque termina en N, y por eso la maestra o el maestro me dijo que se llevaba tilde. Yo le digo, pero está bien, llevaría tilde siempre y cuando fuera aguda, pero si es grave, revisaron, termina en N y le has puesto tilde. No, es que mi maestra me dijo que llevaba tilde porque estaba en N. No, no, no. Si es canción, sí lleva tilde, porque es aguda terminada en N, pero grave terminada en N no tiene por qué llevar tilde. ¿Se da cuenta? ¿Cómo vamos a mejorar nosotros si a veces como maestros tenemos un concepto errado, o son pocos los maestros que quizás indaguen, ¿no? Indaguen, busquen documentación, busquen literatura sobre el tema, ¿no?, para poder de alguna manera, pues, enseñar a sus estudiantes y vaya mejorando el nivel educativo? Por ejemplo, ustedes saben que con las sedas, entre comillas, debe ser integrada, pero no es así porque cada uno trabaja por su área, ¿no? Es así la realidad. Y que al final se debe dar un solo producto, y eso no es cierto, porque les habrá pasado que de repente en comunicación estamos haciendo el texto argumentativo y lo mismo lo está haciendo DPCC y lo mismo social, y al final un trabajo pasa por todos los cursos. Me ha pasado, me ha pasado. Y yo le digo, ¿y estoy acá porque está revisado? Ah, no, es que ya, yo le digo, es mentira, ya te ha revisado otro profesor, ¿no? Y a veces nosotros como maestros queremos que nuestros alumnos elaboren un texto expositivo, un texto argumentativo, y nosotros no sabemos cómo enseñar un texto argumentativo. Imaginen, si nosotros no enseñamos, ¿cómo el estudiante va a ser capaz de elaborar un texto argumentativo? La solución al problema que usted me plantea, para mí, es sencillo. Uno, o el ministerio capacita, ¿no?, a los maestros en estos nuevos lineamientos que está planteando. Dos, o el maestro se capacita por sí solo. No hay otra manera. No vamos a poder salir de esto si nosotros no conocemos, ¿no? Por ejemplo, si yo ahorita voy a mi alumno y le digo, ¿sabes qué? Te he traído este fragmento de Guaramacuyay, vas a tener que leerlo. De repente el alumno, pues, cuando yo le digo Guaramacuyay, quechua, uy, no sabe, ¿no? Pero de repente puede ser que yo lo motive y se predisponga a la lectura, ¿no? Como de repente no también. Entonces, eso es importante, estimados maestros, que nosotros como maestros conozcamos y sepamos cómo enseñar. Mientras que nosotros no sepamos cómo enseñar, ¿no?, y obliguemos al alumno a hacer algo que él no quiere, esto no va a dar resultados. La comprensión lectora es un mundo fabuloso, maravilloso, que abre muchas puertas, pero depende cómo se te enseñe, ¿no? Como decía, la matemática, uy, un tabú, la matemática es mala. No, no es mala, depende de la forma como se te enseñe, ¿no? Esa es la idea. Bien, maestro, entonces esa es mi respuesta. Maestro Edgar, Dígame. maestro, buenas noches, maestro. Un aporte quería dar, Buenas noches. de acuerdo a lo que usted estaba hablando. Mire, quizás Sí, nosotros bienvenido. como Bienvenido. maestros estamos dejando de lado lo que es nuestra identidad, ¿no es cierto? Como podríamos decirle, nuestra identidad cultural, nuestra identidad literaria. Y eso comúnmente lo dejamos de lado y no le proponemos al estudiante, en este caso, leer obras que vayan también de acuerdo a su contexto. Por ejemplo, Muy bien, si claro. yo con Tiene mis razón. estudiantes, como yo sé que mis estudiantes vivían, por ejemplo, me tocó enseñar en el Cusa Baraja en Motupe, y la mayoría de estudiantes tiene un gallo. Entonces yo les hablé del Caballero Carmelo, pero primero les puse el antes, el durante y el después, presentándoles un gallo, ¿no es cierto? Así Y ya es. dieron sus opiniones, todo eso, o sea, de acuerdo al contexto también. Y como también veía que a mis estudiantes les gustaba el trompo, entonces, ¿por qué no leer la obra El Trompo? Y por ahí ya ellos se iban identificando un poco más con lo nuestro, que eso le hace tanta falta también a nuestra sociedad, rescatar también nuestras raíces, rescatar quizás a un César Vallejo, quizás en el aula nosotros tenemos, y tratar de, en este caso, de afianzar y pulir esos estudiantes también. Y no dejar de lado nuestra identidad, lo que eso nos identifica a nosotros como peruanos, que efectivamente somos, ¿no es cierto? Sí, bueno, sin dejar también de lado obras trascendentales
a nivel mundial son reconocibles, ¿no es cierto? Gracias. Así es. Mi maestra, muchas gracias por su aporte, porque lo que usted ha dicho es muy importante, es fundamental, ¿no? Yo creo que todo estudiante primero debe conocer lo nuestro, lo de su región, ¿no? Tiene que fomentarse la identidad, ¿no? ¿Y cómo fomentamos la identidad? Conociendo a nuestros autores. Si usted de repente es de Ica, conociendo a las obras de Valdelomar; si es de Lima, conociendo las obras de repente, ¿no? De Manuel Asensio Segura; si es de Arequipa, conociendo las obras de el Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, y así. Es muy cierto lo que usted dice, ¿no? Entonces, la idea de este curso es compartir conocimientos, es de alguna manera vivenciar diferentes situaciones que nosotros pasamos en el aula y que estas ideas nos sirvan, ¿no? Para poder, no solamente acompañado a la teoría que le acabo de manifestar, sino también pues escuchar: hoy tiene razón la maestra, el maestro, sí, esto está pasando. Ah, entonces a mí no me funciona por esto, ¿no? Entonces, esa es la idea, maestro, ¿ya? Bien, maestro, vamos a continuar porque nos va a ganar el tiempo, ¿ya? Vamos a continuar. Ahora vamos a pasar al proceso, al siguiente momento, ¿no? Que es durante la lectura. Vamos a ver un ratito. Ahí está. Bien, maestros. Entonces ya el alumno estuvo predispuesto. Ya usted motivó al alumno, ya el alumno le dio a saber a usted lo que conocía de un determinado tema, ¿no? Ahora vamos a durante la lectura. Esta es la lectura propiamente dicha. Acá el alumno va a hacer una lectura oral o va a hacer una lectura silenciosa. Y vamos a ver qué estrategias debemos emplear nosotros durante la lectura, que tiene como objetivo, ojo, esto es lo primordial, ayudar al lector a comprender de manera activa. Tiene que comprender lo que lee, ¿no? Yo te sugiero, estimado maestro, maestra, ¿no? Que en el aula fomentemos la lectura, pues, a veces coral, a veces individual, a veces de a par, ¿no? Para que ellos puedan intercambiar sus opiniones. Y también te sugiero que cuando hagamos la comprensión de un texto y lo hagamos de manera oral, lo hagamos por fragmentos. A ver, del fragmento número 1, ¿qué ha entendido usted del fragmento número 1? ¿Cuál cree usted que es el tema? Previo a ello, decirle que el tema es el asunto del cual se va a hablar en el texto. Por decirle, yo puedo decir, ¿no? La química es la ciencia que se ocupa del estudio de la materia. Tiene como antecedente la alquimia y como padre Antonio Lavoisier, ¿no? Punto aparte. Se clasifica en química orgánica e inorgánica y la importancia de esta ciencia reviste, ¿no? Etcétera, etcétera. La pregunta es, chicos, ¿de qué estamos hablando? Profesor, de la química. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, se habla de distintos aspectos, que eso lo tengo una diapositiva para mostrarle también en un momento, ojalá nos alcance el tiempo, ¿no? Si bien es cierto, estamos hablando de la química, pero estamos hablando de diferentes aspectos. A eso se llaman subtemas, ¿no? Entonces, darle esas estrategias al alumno y no esperar, estimado maestro, espero que lo ponga en práctica, no esperar que lea todo el texto para recién preguntarle ¿de qué trata el texto? No. Hay que ir haciendo la sumilla. ¿Qué es la sumilla? Es un resumen de cada párrafo, en breves palabras, ¿no? Hay que ver las técnicas del resumen, de la síntesis, la sumilla, que se llama el sumillado, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo vamos a enseñar nosotros, maestros, si yo como maestro no sé qué es un sumillado? ¿Te das cuenta? ¿Por qué a veces tenemos problemas? Los alumnos no leen porque a veces los maestros no sabemos aplicar estrategias, no sabemos nosotros mismos qué es un sumillado, por ejemplo, ¿no? Entonces, este momento va a ayudar al lector que comprende el texto. Y para ello podemos usar las siguientes estrategias. Aquí viene. Primero, cuando ya estoy leyendo, formular preguntas sobre lo que se está leyendo. Ojo, estás leyendo, ¿no? Un determinado tema. Entonces, cuando vas leyendo, te vas formulando preguntas. ¿De qué me está hablando? Ah, de María Curie. Ah, ya, de María Curie me está hablando. ¿Qué me está diciendo? Ah, de su infancia. Ah, ¿te das cuenta?
No podemos formular preguntas sobre lo que voy leyendo porque así voy entendiendo. Pero si yo simplemente leo, ¿no? Entonces, pues, lógicamente que no voy a comprender. Si por casualidad aquí en la sala virtual hay un maestro o maestra que ha escuchado mis cursos de comprensión lectora para nombramiento docente o directivos, verá que lo que estoy diciendo ahorita no es nada lo que digo cuando he dictado el curso. Porque, ojo, cada circunstancias tiene sus propias estrategias, por decirles. Si nosotros le vamos a enseñar a un maestro que va a postular al nombramiento o le vamos a enseñar a un directivo que tiene que dar su examen de comprensión lectora y yo le voy a enseñar el antes, el durante, el después, yo le estaría engañando al maestro, porque el maestro no viene para eso. El maestro viene al curso porque quiere que yo le enseñe los trucos, los tics de cómo resolver su examen de comprensión lectora y al maestro no le interesa que el antes, que el durante, que el después, eso no. ¿Se dan cuenta? Porque es otra situación. Lo que el maestro quiere y lo que yo le he dicho, por eso le digo, si alguien de repente ha estado en mis cursos, alguien de lo que está aquí un momento en sala, sabrá que yo no leo el texto. ¿Cómo profesor no lee el texto? Ah, para que vea. Cuando yo tengo en mi examen de nombramiento de directivos, yo lo primero que hago es mirar el texto, irme a la parte final. En la parte final, determinar qué tipo de texto es. Si es que puedo ya determinarlo, a veces del todo no se puede, pero a veces sí. En la parte final, ¿no? Te va a decir o te va a dar indicios para que te des cuenta si es un texto narrativo, argumentativo o expositivo. Y cada tipo de texto tiene su forma de tratarlo, ¿no? Entonces, luego que yo leí la parte final del pie de página, me voy a la pregunta. Y de repente la pregunta dice, ¿no? Por decirles, ¿no? ¿Cuál es la tesis del autor en el primer párrafo? Ah, tesis. Ah, ya, el texto es argumentativo. Ya lo entendí, el texto argumentativo, ¿no? O ordene qué acontecimiento sucedió primero. Ah, esto se tiene que buscar en el texto y es una pregunta de nivel literal. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es lo que le va a servir al maestro. Yo cuando tengo mis cursos de comprensión lectora, yo le enseño al maestro cómo desarrollar el texto sin tener que leer mucho el texto. Sí lo va a tener que leer, pero no mucho. Porque me ha pasado a mí, maestro, y le ha pasado a usted, cuando de repente algún día está un examen para nombramiento o para ascenso o algo, ¿qué hacen muchos? Comienzan a leer. Lees el primer párrafo, lees el segundo, lees el tercero, el cuarto, quinto, sexto, séptimo, párrafo, octavo párrafo que viene en estos exámenes y te das cuenta que de repente más énfasis le pusiste al primero o al tercer párrafo. Y cuando vas a la pregunta, nada de lo que está preguntando es lo que tú has leído en el primer párrafo. Las preguntas te vienen del quinto párrafo, del tercer párrafo, del octavo párrafo, etc. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué sugiero? Yo, primero leer la pregunta y según la pregunta, ir a buscar la respuesta de frente, a ir comprendiendo, ¿no? Entonces, pero aquí yo no te estoy enseñando eso, porque eso no es para un examen de nombramiento, esto es para enseñar al alumno a cómo leer. Y al alumno sí hay que enseñarle a leer paso a paso. Es distinto, ya le pongo en consideración porque si de repente alguien ha estado en esos cursos. Ya mira, formular preguntas sobre lo que voy leyendo. Entonces, a ver, ¿quién era Beethoven? Ah, era tal. ¿Y dónde nació? Ah, nació en tal sitio. Entonces, tú al irte preguntando, te das cuenta que es una estrategia. Te preguntas, comprendes. A que tú leas de frente de corrido, no te preguntas, lo pasas desapercibido. Así podemos aprender y comprender mejor ese fragmento. Formular preguntas sobre lo que va leyendo. Profesor, ¿y cómo es eso? A ver, explíqueme, ¿cómo es formular preguntas sobre lo que va leyendo? Vamos a ver que acá tenemos otra diapositiva. Formular preguntas sobre lo que se va leyendo. Aquí está. Mira, maestro. Acá está. ¿Cuál es mi título? Los pingüinos. Profe, ¿y cómo usted aplica aquí el antes de la lectura? Fácil, fácil. Profesor, a ver, en este texto usted aplique el antes de la lectura, ya. Lo primero que hace es leer el título, Los pingüinos. Primera pregunta, ya, primera pregunta. ¿Qué sabes acerca de los pingüinos? Ah, profesor, yo sé que los pingüinos son estos. Ah, ya, ok, tú, ya despertamos el interés por los pingüinos.
Y ustedes quieren saber qué me dice el texto de los pingüinos. Sí, profesor, mira, aquí supongo yo, estoy elaborando mis hipótesis, supongo que voy a encontrar pues la descripción física del pingüino, su hábitat, dónde vive, etcétera, ¿no? Y acá está una imagen. La imagen la debemos relacionar con el texto ahora durante la lectura. Pero antes de la lectura, la imagen te ayuda bastante a saber. Porque, claro, aquí te dice pingüino y tú conoces, pero a veces el título no es tan conocido por ti, pero con la imagen ya puedes de alguna manera tener un concepto. Entonces, al decir que el título es el pingüino, tú le preguntas, ¿qué sabes acerca del pingüino? Estudiantes, ¿qué tipo de texto creen que es usted? ¿Será un texto argumentativo? No, profesor, porque argumentativo es cuando te da un punto de vista y aquí no te va a dar un punto de vista. Dígame, ¿será instructivo? No, profesor, porque el instructivo es cuando te da pausas, una receta, por ejemplo, de cocina para hacer dulces. Ah, no. ¿Podría ser narrativo? Profesor, pero si me va a hablar de los pingüinos, ¿cómo me va a contar la historia? No, profesor, esto tiene que ser expositivo. Ah, ahí está. ¿Y ustedes qué creen? ¿A quién está dirigido este texto? Mira, estoy aplicando las preguntas que vimos hace un momento, ¿ah? ¿Ya? Ah, profesor, eso está dirigido al público en general. ¿Ah? Al público en general, claro. A ver, para apelar a las preguntas, ¿dónde está? Acá. Miren, ¿no? ¿De qué trata el texto? ¿Qué yo sé acerca de los pingüinos? ¿Qué me gustaría saber de los pingüinos? ¿Qué tipo de texto es? ¿Qué formato? A ver, formato, ¿qué formato es? ¿No? Es un formato continuo. ¿Por qué? Porque está, ¿no? En párrafos, es un formato continuo y así voy aplicando el antes, miren, ¿no? ¿Quién cree que escribió este texto? Bueno, en este caso me parece que no está, no está el título, solamente era una parte. ¿A quién cree que está dirigido? ¿Qué tipo de lenguaje usa? A ver, ¿qué tipo de lenguaje usa? Profesor, debe ser formal, debe ser formal. Ah, está bien. ¿Te das cuenta cómo ya hiciste el antes de la lectura? Ya tú conoces la lectura sin necesidad de haber comenzado a leer. Pero ahora sí comenzamos con, ya tú hiciste el antes, ahora vamos a hacer el durante. ¿Cómo es el durante? Los pingüinos son aves. La mayoría de ellos vive cerca del polo sur. Tienen el pecho blanco. Su espalda y cabeza son negros. Profe, ¿de quién estoy hablando los pingüinos? Allá, ¿dónde viven en el polo sur? Su pecho dice que es blanco, ya. Aunque tienen alas, no pueden volar. Lo usan como si fueran remos para desplazarse velozmente por el agua. También se impulsan con sus patas palmeadas, como los patos. Los pingüinos son excelentes nadadores. Los pingüinos andan con bastante torpeza, por ello se les llama también pájaros bobos. No pueden ir muy rápido y andan en forma divertida, balanceándose de un lugar a otro. Los pingüinos solo comen cuando están en el agua, peces, calamares, cangrejos y gambas. Viven en colonias donde se congregan millones de ellos. Anidan una vez al año. Ya está. Profesor, y usted me habló de aquí que hay estrategias. Usted me habló, por ejemplo, de formularse preguntas al texto que voy leyendo, ¿verdad? Sí, podemos formularnos preguntas para ir comprendiendo, ¿ya? A ver, profesor, ¿y cómo podría ser una pregunta? Acá tengo yo otra diapositiva donde te digo cómo pueden ser las preguntas. Mira, aquí está la estrategia. Una estrategia es formular preguntas sobre lo que voy leyendo. Una pregunta sería, cada cuánto tiempo anidan los pingüinos? ¿Ya? A ver, a la respuesta es anidan una vez al año. Listo, vamos a ver, mira cuánto cada tiempo, aquí está. ¿Cada qué tiempo anidan los pingüinos? Anidan una vez al año. Aquí está la respuesta. Ahora, en su momento quizás puede ser que toquemos los niveles de lectura, que estamos hablando de nivel literal, inferencial, criterial. Esta es una respuesta de nivel literal. ¿Por qué? Porque la encuentras en el texto. La encuentras en el texto. Ahora, si tú te das cuenta aquí, estimado maestro, formular preguntas sobre lo que voy leyendo. He formulado la pregunta. ¿Cada cuándo anidan los pingüinos? Una vez al año. Entonces, así me voy formulando preguntas. Otra estrategia, ¿no? Otra estrategia. Releer partes confusas para aclarar posibles dudas. Es que de repente estoy leyendo el texto y dices, a ver, un momentito, no comprendo, no comprendo. ¿Qué te sugiero? ¿Qué estrategia se da? Regresa y lee. Lee. Ojo, no estás en un examen de nombramiento que tienes que leer rápido. No, no, estás en el aula con un alumno que te puedes tomar tu tiempo. Si tú no estás entendiendo algo, mejor regresa.
¿Por qué tienes que regresar? Porque la estrategia es aclarar las dudas que tengas en el texto. ¿Cómo lo aclaro? Profesor, a ver, deme un ejemplo, porque una cosa que usted lo diga y una cosa que lo haga. Vamos a un ejemplo acá. ¿Qué dice? Releer las partes confusas para aclarar posibles dudas acerca del texto. Una parte confusa es, por ejemplo, ¿por qué se llaman a los pingüinos pájaros bobos? El profesor no ha entendido, no le he comprendido por qué se le llama pájaros bobos. Entonces, ¿quieres saber? Vas acá. A ver, buscas acá. Aquí, ¿dónde está? Buscamos. Andan con bastante torpeza. Por ello se le llaman pájaros bobos. Ah, ya. O sea, se le llaman pájaros bobos porque andan de una manera medio torpe. Así le califican. Ah, ya. ¿Te das cuenta? Yo tenía esa duda, pero ya salí de esa duda, ¿no? Entonces, aclarar, dice acá, releer las partes confusas para aclarar posibles dudas acerca del texto. Otra duda. Entonces los pingüinos son aves, pero no vuelan. A ver, profesor, a ver, tengo esa duda. Dice que los pingüinos son aves, pero no vuelan. A ver, vamos a aclarar la duda. Como tienes duda, le dices a tu estudiante, a ver, ¿tienes duda? Regresa. No que tú le vas a explicar, porque si tú estás explicando, ya no estás haciendo retroalimentación reflexiva, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos es una retroalimentación reflexiva o por descubrimiento, que es lo que nos piden pues en las casuísticas o los exámenes que piden nombramiento, el ascenso, etcétera, ¿no? Entonces, a ver, ¿dónde estaba esto? A ver un ratito, vamos a ver la pregunta. La pregunta era, entonces los pingüinos son aves pero no vuelan ya. A ver, aquí está. Aunque tienen alas no pueden volar. Las usan como si fueran remos. O sea, tienen alas pero no vuelan, pero lo usan como remo. ¿Para qué? Para desplazarse velozmente en el agua. Ah, ya entendí. ¿Te das cuenta? Ya entendí. Entonces, así, vuelves acá. Otra estrategia, relacionar el texto con la imagen. Depende de las circunstancias. Profesor, el texto como que no me queda claro, pero gracias a la imagen, entonces puedo comprender mejor el texto. Hay que relacionar el texto con la imagen acá. El texto lo relacionas con el pingüino. A ver, profesor, ¿y qué puedo relacionar? Aquí mírale su pecho, mírale su color, mírale cómo utiliza sus alas como remos, ¿no? Que le sirve, eso es un ave, pero no es como un ave cualquiera, como tú ves que puedan volar, este no puede volar, pero sí le sirve para nadar. Gracias a la imagen, yo voy comprendiendo el texto. ¿Se dan cuenta por qué es importante la imagen? Sigo por acá. Consultar el significado de algunas palabras en el diccionario. Esto es importante. Esto es importante, profesor. ¿Por qué? Porque mira, profesor, yo no entiendo qué significa, a ver, vamos, por acá la palabra anidan. Yo no entiendo qué significa por acá las palabras palmeadas. No entiendo. Entonces, en este momento durante la lectura, lo que tienes que hacer es que tienes que buscar el significado de algunas palabras. Tienes que buscar el significado de algunas palabras en el diccionario. Tienes que buscar. El diccionario tiene que estar a la mano en todo acto de lectura, no solo en la lectura, en todo proceso pedagógico de cualquier asignatura, cualquier curso, ¿no? Tenemos que invitar a nuestro estudiante a investigar. A ver, profesor, pero yo cómo voy a leer y cómo voy a comprender si no sé lo que es palmeada y no sé lo que es anida. Busca tu diccionario, fíjate qué significa y ahora puedes entenderlo con el texto. ¿Te das cuenta? Esa es otra estrategia que nosotros podemos usar durante este momento, durante la lectura. Ya, conocer el significado de las palabras. Realizar inferencia. Profesor, ¿cómo es la inferencia? A ver, vamos. Una inferencia es aquel dato que se va a obtener de la información explícita. A ver, ¿cuándo es una información explícita? Cuando aparece en el texto. Cuando está escrito en el texto, es una información explícita. ¿Y cuándo es una información implícita? Cuando no aparece, pero se sobreentiende. Aquí yo tengo un ejemplito para que veas acá. Mira, estamos durante la lectura. Observe, estimado maestro. Vamos a leer. Busco a mi mascota, el título. Se perdió en la plaza. Lógicamente que hay errores en la ortografía, pero así está. Esa es la imagen del Minedu.
Se perdió en la plaza. Es chiquita, blanca y peluda. Atención, quiere llamar la atención, negrita. Ladra cuando se acercan a los extraños, pero no muerde. Ladra, pero no muerde cuando se acercan los extraños. Si la ves, avise en la parroquia. Un momentito. Dice, busco a mi mascota, pero no dice si mi mascota es un loro, es un gato, es un perro, es un cerdo, es un loro. No lo dice. No lo dice. Entonces, ¿cómo saber cómo encontrar tu mascota? Solo me dice que se perdió en la plaza, que es chiquita, es blanca, peluda y que ladra. Ah, acá está pues. ¿Qué te está diciendo ladra? Si ladra, ¿qué es? Un perro. Muerde cuando ve extraños. ¿Quién muerde? El perro. ¿Te das cuenta? Entonces, mira lo que dice acá. Mira lo que es el diálogo. ¿Ah? Un momento, María, no entiendo. ¿De qué mascota se trata? ¿De qué mascota se trata? Es que sabes que aquí en el cartel, en la lectura, no hay una información explícita. No me dice realmente qué mascota es, pero acá María, ella sí ha desarrollado su nivel de lectura inferencial, ella. Y ella le dice a un niño, a su hijo me parece, le dice, se trata de un perro. Pero ¿por qué María dice que es un perro? Porque dice que ladra y porque dice que muerde. Entonces, como ladra y muerde, ¿quién ladra y muerde? Un perro. Pero esto de aquí no pudo entender el joven porque el joven no tiene la capacidad de reconocer inferencias. En cambio, María sí. Por lo que veo que el joven solamente está habituado en reconocer información explícita, lo que se encuentra en el texto. El joven quería que diga perro, pero no encontró el perro, pero María sí dedujo. María tuvo esa inferencia. Ahora, mira lo que dice acá. Oye, Luis, yo he visto a esa mascota. Mira, mira lo que dice la niña. La niña le dice, oye, Luis, yo he visto esa mascota. ¿Qué tengo que hacer? Le dice ella. Luis le dice, avisa en la parroquia, ¿no? ¿Y cómo avisa en la parroquia? Aquí dice, si la ves, avisa en la parroquia. ¿Te das cuenta que esta información que tenemos aquí sí aparece en el texto? Sí aparece. Cuando esta información aparece, se llama información explícita, lo que corresponde al nivel de lectura llamado nivel literal. Pero esto que está acá, esto no aparece, pero se sobreentiende porque dice ladra y muerde. Entonces, esto pertenece a, en este caso, la capacidad interpreta, ¿no? Interpreta, ¿ya? Y al nivel de lectura inferencial. Inferencial. Acá está la explicación, mira. ¿Qué dice? En este ejemplo, Luis le responde a su amiga que debe avisar en la parroquia. Para hacerlo, solo necesitó encontrar esta información en el aviso. Acá está. Acá está la información. Cuando la información, maestros, aparece en el texto, estamos hablando nosotros entonces de un nivel literal. Literal. ¿Ya? En cambio, aquí dice, a diferencia de Luis, María no ha encontrado la respuesta directamente en el aviso. Claro, aquí María no encontró en el aviso, no está, no dice. Ella ha tenido que ubicar las palabras ladra, acá está, ella ubicó la palabra ladra, y luego de que ubicó ladra, ubicó la palabra muerde. Entonces, para entender que se trata después de un perro. ¿Qué nivel es? Nivel inferencial. ¿Se dan cuenta, estimados maestros, cómo en este ejemplo muy bonito nosotros nos podemos dar cuenta qué es un nivel literal y qué es un nivel inferencial? Profesor, pero no estamos en los momentos de lectura. Claro, es que estamos en los momentos de lectura, estamos durante la lectura. Y durante la lectura tienes que comprender o no. Y tienes que comprender que es explícito cuando es literal y tienes que comprender que es implícito cuando es inferencial, ¿no? Ahí está, estimado maestro. Vamos a ver. Esto ya de repente no llegamos allí por el tiempo, pero aquí te iba a explicar cómo es un tema y cómo es un subtema, que eso también lo podemos hacer también allí en este nivel. Bien. A ver, estamos entonces acá, ¿no? Acá. Estábamos hablando, ya, estábamos hablando acá acerca de realizar inferencias y ya te expliqué en qué consiste una inferencia. Vamos a dejar de compartir para explicarte, ya que tocamos el tema de los niveles de lectura,
para tocar esta parte. A ver, ¿dónde está? Un ratito, maestro, estoy buscando esta diapositiva para poder mostrarle acerca de los niveles de lectura, ¿ya? Como le digo, el campo de la comprensión lectora UI es muy amplio, ¿no? Abarca muchos aspectos, ¿ya? Y esto de aquellos que de repente aquí en sala estén pues postulando para el nombramiento, lógico que deben saber pues los niveles de la lectura, eso es un hecho, como aquellos maestros que postulen escala también, ¿no? Como aquellos maestros que dan examen para auxiliares y todo, para todos nos sirve esto los niveles de la lectura. Ya, a ver, vamos a ver si podemos presentarla acá. Ahí está, maestros. Ahí está. Tenemos aquí entonces los niveles de lectura, que es lo que habíamos más o menos comenzado a explicar. Por acá tengo alguien escrito en el chat. A ver. Ah, ya está. Ya, la asistencia. Bien. A ver, el nivel literal. ¿A qué corresponde el nivel literal? El nivel literal hace referencia a la información explícita. Información explícita. ¿Ya? O sea, a eso se refiere el nivel literal. Todo aquello que sea explícito. ¿Y cuándo es explícito? Cuando se encuentra en el texto. Cuando nosotros encontramos la pregunta, perdón, la respuesta de la pregunta en el texto, esa es información explícita. ¿Cuándo es información o nivel inferencial? Cuando partiendo de una información explícita de los datos que me dan, llego a la información implícita. ¿Ya? Partiendo de lo literal, llego a lo inferencial. ¿Y cuándo es el nivel crítico? El nivel crítico es cuando se asume una posición personal frente a lo que se dice en el texto respecto a su contenido y forma del texto. Aquí yo voy a dar una opinión, lo que yo pienso, lo que yo creo, mi posición, ¿ya? Esto es referente, estimados maestros, a lo que vamos a ver de los niveles de lectura. Maestros, hasta aquí hemos podido desarrollar por el tiempo, hemos desarrollado nosotros el antes y el durante de la lectura. Le he explicado en qué consiste cada uno de estos momentos, el por qué es importante y también, sobre todo, cómo aplicarlo en la parte práctica, porque una cosa es decirte nada más la teoría y no aplicarlo en la parte práctica. Y lo hemos aplicado con la diapositiva del pingüino, ¿no? ¿Cómo podemos, pues, de repente plasmar estas estrategias y que esto nos sirva para cualquier otro tipo de lectura, ¿ya? Y no olvidar, estimados maestros, que es sumamente importante el antes, ¿ya? El antes es sumamente importante. Muchos de frente nos vamos al durante. Es como aquellos niños que antes inicial de frente iban a primer grado, no pasaban por inicial. Era importante que el niño, pues, ¿no? Desarrolle sus habilidades motoras, etcétera, primero inicial para luego pasar a primaria. Pero eso es lo que muchos hacemos, de frente no vamos a durante, no, tenemos que comenzar con el antes. Bien, maestros, alguien que tenga que hacer alguna pregunta o algo antes de despedirnos, o de repente alguna sugerencia, alguna apreciación o alguna duda, no sé, maestros, los escucho brevemente. Bien, al parecer ya los maestros ya estamos aquí en la hora, ya nos vamos a retirar en todo caso, no habiendo ningún tipo de pregunta. Entonces, estimados maestros, estimados colegas, ya, exacto, a ponerlo en práctica con nuestros estudiantes, los momentos de lectura. Eso es cierto, estimada maestra, ¿no? Entonces, les agradezco infinitamente su presencia, su tiempo, ¿ya? Su tiempo
y la verdad estoy eternamente agradecido por permitirme compartir con ustedes estos conocimientos que ambos nos enriquecemos de esta práctica docente, ¿no? Bien, maestros, el maestro nunca deja de aprender, ¿no? Siempre sabemos que estamos en constante aprendizaje y de eso se trata, ¿no? Entonces, quien le hable, profesor Edgar Ortiz Pachas, le da a ustedes la más cordial despedida, ¿no? A esta sesión del día de hoy. Bien, maestros, nos vemos. Chao, cuídense. Saludos a ustedes. Nos vemos.